Muy buenas noches, estamos en directo en Mírame Televisión. Es la hora del repaso aquí en Canarias al Día, el repaso de la actualidad que vamos a hacer como cada semana en compañía de Óscar Martín, el periodista compañero de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. La verdad que actualidad que no para, muchos asuntos sobre la mesa y además asuntos que se han ido actualizando a lo largo de hoy. Hemos estado en contacto porque la verdad es que no parábamos de conocer nuevos titulares. Algunos de esas noticias las vamos a tratar. Efectivamente, novedades, asuntos además que tratábamos ayer y que hemos venido tratando durante las últimas semanas. Vamos a empezar hablando del circuito del motor porque esta ha sido sin duda la gran noticia con la que nos despertamos, sobre todo con la que nos acostábamos ayer después del anuncio en el Cabildo de Tenerife, pero hoy en prensa veíamos portadas y noticias como esta del periódico El Día. Aprobados los 56 millones para iniciar la construcción del circuito del motor de Tenerife. El Consejo de Gobierno del Cabildo dio luz verde ayer al comienzo de las obras y las empresas ya pueden presentar sus ofertas. Parece que arranca definitivamente ya lo que es la obra del circuito del motor y arranca a pesar de las dudas jurídicas que se han despertado, sobre todo a raíz de esa declaración de impacto ambiental que data del año 2011 y que para los colectivos ecologistas como ATAN y también para un informe jurídico que consta en el Cabildo de Tenerife y al que de momento no se ha dado importancia, consideran que está caducada y habría que hacer un nuevo trámite ambiental. Sobre esto le preguntaba el pasado martes nuestro director Manuel Artiles al presidente del Cabildo de Tenerife, a Pedro Martín, a raíz de una noticia publicada en el periódico Canarias Ahora. Vean lo que contestaba el presidente del Cabildo sobre esa declaración de impacto ambiental supuestamente caducada. Y los políticos no podemos estar permanentemente sin tomar decisiones por miedo a que alguien pueda decir has cometido aprobaste algo que no se podía aprobar. Miren, nosotros contamos con los informes favorables. Que pueda haber personas o técnicos que digan no estoy de acuerdo o quiero impugnarlo, pues que se haga, están en su derecho. Pero no vamos a quedarnos paralizados. El circuito del motor se intenta paralizar por personas que no quieren el circuito y como estrategia buscan decir que la evaluación puede estar caducada, que otros dicen que, miren, nosotros nos llevamos por los criterios técnicos y la información que tiene el Cabildo, los órganos que tienen que decidir sobre si el circuito sigue teniendo en vigor la evaluación ambiental, nos dicen que sí. Y por lo tanto vamos a continuar adelante. Porque si no, si cada vez que alguien no esté de acuerdo con algo en esta isla, tuviésemos que paralizar, pues prácticamente todos los proyectos en esta isla estarían paralizados porque no conozco casi ninguno que alguien no recurra, diga que no está de acuerdo o que presente algún informe en contra. Nosotros estamos armando un expediente que en este momento, salvo el único dato que se nos ha dado es que ahora debería pedirse para una fase de la obra pedir un nuevo consentimiento al ayuntamiento, porque ya lo dio en su día. Bueno, pues si la intervención dice hay que pedir un nuevo informe al ayuntamiento, pediremos el informe al ayuntamiento. Pero lo que, con todos mis respetos para ATAN, que me parece un colectivo serio y que defiende lo que ellos creen bueno para la isla, yo creo que aquí no comparto su criterio, porque fundamentalmente ellos, más allá de las cuestiones medioambientales, lo que no quieren es que se haga el circuito. Y yo apoyo el circuito. Yo no soy de una persona que dice una cosa en un sitio y dice otra en otro. Yo lo vengo apoyando desde que era alcalde del sur de Tenerife y lo he seguido apoyando porque me parece un buen proyecto para la isla. Apoya sin fisuras el Partido Socialista y Pedro Martín el proyecto del circuito del motor. Por cierto, nombraba Pedro Martín a la Asociación Amigos de la Naturaleza de Tenerife, ATAN, a la Asociación Tinerfeña Amigos de la Naturaleza, que este jueves a partir de las 8 de la tarde estarán aquí dos representantes, Iván Cerdeña y Eustaquio Villalba, para hablar de la posición que tienen contraria a ese circuito del motor y sobre todo esa declaración, insisto, de impacto ambiental que data del año 2011 y que nos lleva a preguntarnos obviamente si ante una declaración de impacto ambiental de hace 12 años puede tener validez en estos momentos ante un proyecto tan importante. Bueno, sobre eso también le preguntábamos a Lope Afonso, que es, como saben, el candidato del Partido Popular al Cabildo de Tenerife, y él expresaba sus dudas, aunque también el Partido Popular, al igual que Coalición Canaria y Ciudadanos, están a favor del proyecto del circuito del motor. Vamos a escuchar a Lope Afonso. Es un trámite esencial y nos conecta con un problema grave que también hemos tenido a lo largo de este mandato, un problema de seguridad jurídica que también va a ser clave para que aquí consigamos atraer inversión privada. Aparte de lo que sea la ejecución del circuito, de su trazado y sus instalaciones, aparte de lo que sea luego la licitación del explotador como tal de circuito en la parte deportiva, si queremos anudar a este proyecto el éxito, que venga en forma de inversiones concretas en esta parte industrial, si no ofrecemos seguridad jurídica, desde luego que no vamos a tener ningún atisbo de posibilidad de hacerlo viable. Y por tanto, yo ahí sí pido rigor, yo ahí sí pido que se esclarezca cuanto antes el estado en que se encuentra ese trámite ambiental
y por tanto, si hay que reformularlo o está caducado porque no se ha sido competente para mantenerlo, desde luego que con celeridad se aclare y se subsane en su caso. No hay unanimidad, eso sí, en el Cabildo de Tenerife de cara a la aprobación de este proyecto. Solo un grupo, Sí Podemos Canarias, se ha mostrado en contra, pero eso ha permitido que haya habido voces críticas en la Corporación Insular con la construcción de este proyecto, que es un proyecto que en cualquier caso viene de viejo y que en su momento impulsaba Coalición Canaria y cuyo desarrollo ha retomado, insisto, con fuerza, como les decía, el Partido Socialista. Vamos a hablar ahora con David Carballo, que es consejero insular en el Cabildo de Tenerife de la formación de Sí Podemos Canarias, para que nos explique un poco cuál es la posición que tienen y por qué están en contra del circuito del motor, que en cualquier caso está generando un debate intenso a nivel social. David, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en directo a esta hora. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Nada, empezar un poco por eso, ¿no? Lo comentaba en la introducción, al final se han quedado ustedes solo en contra, por lo menos a nivel de representantes institucionales, en contra de este proyecto. El resto de partidos políticos están a favor en el Cabildo de Tenerife. ¿Por qué ustedes consideran que no es el momento o que no es el proyecto que necesita la isla de Tenerife? Pues yo creo que es un clamor popular que actualmente, con las necesidades que hay en esta isla, acometer una infraestructura de esta índole, con los posibles impactos ambientales que tenga, no solo sobre el territorio, sino sobre la fauna, aves, el cardonal tabaibai que en esta zona y demás, no es una prioridad para la isla, ¿no? Como se ha comentado, la declaración de impacto ambiental, además, está elaborada en septiembre de 2011 y esta declaración de impacto ambiental tenía varios condicionantes para tener efectividad. Uno de ellos, por ejemplo, era que si en 5 años no se iniciaban las obras, debería hacerse una nueva declaración de impacto ambiental, y la triquiñuela que se hizo, se movieron tierras, digamos, de alguna manera, en 2016 para que no se caducara esta declaración, ¿no? Y ahora nos encontramos, pues casi 12 años después, con que esa declaración, el SEAD, la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife, emite un informe jurídico en el que recomienda, obviamente no obliga, pero recomienda al Cabildo de Tenerife a actualizar esa declaración de impacto ambiental. Lo que nos sorprende es que el Cabildo de Tenerife, el grupo de gobierno, decide hacer caso omiso después de un largo debate en esa comisión de evaluación. Se da un largo debate de varias jornadas en la que finalmente por 4 votos a 2 se decide que no se va a hacer caso. Parece que entendemos que son más decisiones políticas que jurídicas o medioambientales, y no se va a renovar esa declaración de impacto ambiental. Nos encontramos ahora con que la noticia de esta mañana de que pues, se aprueba en Consejo de Gobierno el gasto de más de 56 millones de euros para el circuito motor. Y David, ante esta circunstancia, ante el hecho de que el grupo de gobierno haya decidido tirar para adelante, a pesar de esas advertencias que se han hecho sobre la posible caducidad de la declaración de impacto ambiental, ¿ustedes tienen pensado tomar alguna medida, no sé si a nivel administrativo o a nivel judicial? Mira, nosotros hemos pedido diferentes informes al grupo de gobierno desde julio del año pasado, y muchos de ellos no nos han llegado todavía. Es verdad que poco a poco, a cuentagotas y con mucho atraso, ha llegado alguna cosa, pero podemos decir que la totalidad de la información que hemos solicitado para tomar estas posibles medidas, a día de hoy, más de 9 meses después de que hemos solicitado estos informes, no nos han sido facilitados. Ya en noviembre elaboramos nota de prensa y comunicamos a los medios esta situación. Incluso el secretario del Pleno es conocedor de esta situación y entiende que hay una limitación a nuestra labor como representantes públicos para ejercer nuestra labor de fiscalización y poder conocer estos expedientes, pero desde el área no se nos han facilitado. Y es verdad que, aunque como le decía, el secretario considera que la falta de información que no nos dan a los consejeros puede ser una falta administrativa, como quien tiene que tomar medidas para que esta falta suponga pues se abra un expediente disciplinario al consejero del área o a los responsables, como es el propio Consejo de Gobierno o el presidente de Cabildo quien debe empezar ese expediente, no se ha hecho caso, aunque el secretario lo ha dicho sobre la mesa. Entonces, bueno, claro que nos buscaremos soluciones jurídicas. En Dreamland, en Fuerteventura, presentamos unas alegaciones que están siendo entendidas. También en La Palma, en el Ecorresort, que semanas atrás Sí Podemos Canarias ha presentado alegaciones en la vía judicial para parar esos disparates de obras que entendemos que incumplen o se saltan por la vía del interés insular la legislación actual. Y en el circuito motor estamos también pues pendientes de recibir esa información, tener todo bien atado para poder tomar las medidas necesarias. Hay quizás es parte de esa documentación o información que ustedes han pedido y que no les ha transmitido
el grupo de gobierno. Pero yo le preguntaba también, por ejemplo, esta semana a Lope Afonso, el candidato del Partido Popular, que apoya el proyecto del circuito del motor, si ellos habían visto ese estudio de viabilidad económica, porque aquí hay varias aristas en el debate. Una es la medioambiental, la declaración de impacto ambiental también, y por supuesto la cuestión económica, la viabilidad económica del proyecto, teniendo en cuenta que en otras comunidades autónomas proyectos similares han generado importantes pérdidas para la administración pública. Bien, el candidato del Partido Popular, Lope Afonso, decía que ellos no han visto ese estudio de viabilidad económica. ¿Ustedes lo han visto desde Sí Podemos Canarias? No, no solo no lo hemos visto, sino que el único informe que hay, que es de la época anterior, ya decía que no era viable económicamente. Pero es que se ha demostrado que en todos los circuitos a nivel estatal y europeo, de este tipo de circuitos de motor, para Fórmula 1 o MotoGP y demás, son deficitarios a todas luces. Es claro que no hay ninguna empresa privada que haya venido a la isla a montar este circuito, y lo es porque no es viable económicamente. Tiene que ser dinero público el que se ponga al servicio al final de los intereses privados para sacarlo adelante. O sea, si fuera rentable, no sería el Cabildo de Tenerife que tendría que gastar sus propios recursos para llevarlo adelante, sino que vendrían empresas como suelen venir las moscas a la miel, ¿no? Y está claro que no lo es. David, te va a preguntar ahora el compañero Óscar Martín de Onda Cero. Sí, señor Carballo, muy buenas noches. Apuntaba efectivamente a lo que le iba a plantear, porque la pregunta que tiene, o la respuesta que tienen que conocer los tinerfeños y los canarios, efectivamente, la repercusión económica, en qué va a repercutir este macroproyecto en los tinerfeños, en este caso, porque está ubicado en la isla de Tenerife, estará ubicado en Granadilla de Abona, y desde su punto de vista, de la información que pueda disponer, ¿cuál podría ser el perfil de personas, en este caso de competidores, de deportistas, de aficionados al mundo del motor, que podrían beneficiarse efectivamente de esta instalación, y si podría tener repercusión económica turística en el exterior, en el ámbito nacional o en el ámbito internacional? A mí me parece difícil imaginar que en una isla este tipo de circuito sea rentable y sea usado por la población. O sea, si circuitos en la zona continental donde se puede mover uno en coche para llegar y poder llevar a cabo, o sea, la práctica del deporte allí, son deficitarios, como decimos, ¿cómo no lo va a hacer en esta isla, ¿no? O sea, ¿cómo venía hasta aquí el transporte de los vehículos que pudieran usarse y demás, ¿no? Creemos que este tipo de infraestructura más no va a ser disfrutada, que es una constante que se viene dando en infraestructuras también turísticas y de otro tipo, ¿no? O sea, es depredación del territorio para un uso de un tipo de turista con mucho poder económico, y que la población de la isla, aunque los aficionados al motor entienden y llevan años esperando por estas instalaciones, entendemos que no van a ser los principales usuarios, porque el coste que debe tener para hacer sostenible esta infraestructura va a ser tan elevado que va a ser imposible. O sea, es una construcción megalómana que busca otros intereses políticos y otros intereses que entendemos que no son los de la ciudadanía. Por supuesto que el motor, como todo deporte y todo colectivo, tiene derecho a tener unas instalaciones dignas y un espacio para practicarse con dignidad y con seguridad y demás, ¿no? Sabemos todos como las carreteras de esta isla son usadas muchas veces para hacer pues carreras, no carreras ilegales, pero sí paseos en moto y demás. Y bueno, necesitamos unas instalaciones quizás, pero lo que está claro es que este proyecto megalómano no corresponde a unos intereses de la ciudadanía ni a unas prioridades que tiene ahora mismo la isla de Tenerife. ¿Y qué tipo de interés, entonces, de su punto de vista, puede tener los que se empeñan o los que están proyectando esta instalación? ¿Qué tipo de interés político y económico, entonces? Porque si no tiene repercusión turística, si no tiene repercusión económica, y si en este caso los aficionados al automovilismo de Tenerife no van a poder darle uso, ¿por qué este empeño? Pues por un lado supongo que hay que contentar a la patronal, que es una fuerza viva en esta isla y que parece que a veces maneja los hilos de las políticas insulares. Y por otro lado, no sé, supongo que responde también a ciertas... pues a nosotros nos acusaban de electoralistas cuando hace 4 meses antes de aprobar el presupuesto, nos negábamos a aprobar un presupuesto para 2023 en el Cabildo de Tenerife porque había una apuesta clara por este grupo de gobierno por el circuito de motor. Y nos llamaban electoralistas a nosotros por negarnos a apoyar ese presupuesto. Yo creo que a 2 meses de las elecciones, este anuncio de hoy sí que tiene un claro carácter electoralista, que intenta rascar votos, pues como le digo, de unos aficionados al motor que llevan muchos años esperando y ven una posibilidad de que esto se lleve adelante, pero creo que lo que se va a ganar por un lado, me da la sensación, y creo que el Partido Socialista en este caso debería hacérselo mirar, y también Ciudadanos, aunque bueno, la repercusión que tenga Ciudadanos en la próxima mandato no va a tener importancia, pero
lo que se va a perder, por un lado, hay mucha ciudadanía que no está de acuerdo con este gasto. Hay mucha ciudadanía que entiende que 56 millones de euros ahora mismo para un circuito del motor, con la cantidad de deficiencias que hay en las propias carreteras de la isla, con los atascos que vivimos cada mañana. O sea, creemos que habrían otras prioridades en esta isla, de la movilidad, del transporte público. O sea, carreteras, que es el área al final donde está adjudicado este proyecto, tiene otras muchas necesidades que no están siendo atendidas. En cambio, vemos cómo se gasta en este circuito. David Carballo, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche. Seguiremos, por supuesto, muy pendientes de lo que ocurra con el expediente administrativo, que en cualquier caso todavía tendrá un largo recorrido de cara a los próximos meses y los próximos años hasta que se pueda construir, si finalmente se construye este circuito. De verdad, muchísimas gracias. A ti, David, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Óscar, la verdad es que hay un pistoletazo de salida que se ha hecho además con un anuncio a 2 meses de las elecciones. A nadie se le escapa todo esto y a partir de ahí veremos. Los que están en contra anuncian que van a presentar batalla y yo entiendo que no va a tener un recorrido sencillo este proyecto. Efectivamente, ya lo decíamos ayer, un proyecto que ha dado inicio, esa luz verde, además a las puertas de un proceso electoral, con ese apoyo, ese empeño, además también apoyado por el Grupo Socialista en el Cabildo. Pedro Martín lo ha dicho muy claro, esa era una apuesta de él, incluso cuando era alcalde, en este caso, de Guía de Isora en el sur de la isla de Tenerife. También hay que reconocerlo, efectivamente, que no ha cambiado de posición. En este caso también fue una apuesta de Carlos Alonso, el presidente del Cabildo de Tenerife, por tanto de Coalición Canaria y por tanto también el Partido Popular. Sí que es verdad que ahora el Partido Popular, como está expresando su candidato, el propio Lope Afonso, dice que es un proyecto importante para Tenerife, pero pone una balanza, no lo consideran prioritario. Y apunta efectivamente a algunos asuntos prioritarios, como por ejemplo las políticas sociales, como por ejemplo lo que considero que es un problema grave que hay que resolver en Tenerife, el problema de la movilidad, como apuntaba el propio Carballo, y en este caso, bueno, pues las políticas de empleo. En cualquier caso, sí que es verdad que hay que mirarlo con lupa y lo que hay que lamentar efectivamente que es un proyecto que comienza con polémica y un proyecto también que, insisto, se asemeja en cuanto a la polémica con otro proyecto del que apuesta también algunos miembros, en este caso del Cabildo Insular, por tanto también del Gobierno de Canarias, como es, como saben, Cuna del Alma. Hoy las redes sociales, cambiamos de asunto, Óscar, han estado muy pendientes de otro debate, un debate que ha generado una actuación policial en un operativo antidroga que se ha desarrollado en el sur de la isla de Tenerife, en el municipio de Granadilla Abona, en concreto en la localidad de San Isidro. Seguramente, si ustedes están activos en las redes sociales, hayan visto el vídeo que nosotros vamos a ver a continuación. Pero primero este titular que publicábamos en nuestra web, en mirametv.com. Una operación antidroga en San Isidro se salda con 8 detenidos, un policía herido y 3 perros heridos. La acción policial levantó la alarma en las redes sociales por las imágenes difundidas por los vecinos de los agentes disparando a los canes. Efectivamente, hay 3 perros heridos, son 3 perros de raza American Bully, son perros que no están dentro del catálogo considerados como razas potencialmente peligrosas, pero sí se consideran como tal, teniendo en cuenta el origen que tienen. Pero insisto, se consideran razas potencialmente peligrosas, pero no están dentro del catálogo. Es una posición un poco extraña. Bueno, vamos a ver el vídeo, porque la verdad es que esto, antes que nada, quiero advertirles que puede herir su sensibilidad. Si no quieren verlo, no lo vean, porque al final estamos hablando de que hay 3 perros que resultan heridos a raíz de unos disparos de unos policías que actúan así, en principio, supuestamente, según su versión, en defensa propia durante un operativo antidroga. Pero bueno, estas son las imágenes.
Obviamente estas imágenes a cualquier persona le generan muchísimas preguntas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos faltan datos, nos falta contexto, información sobre cómo se estaba desarrollando todo ese operativo, pero también tenemos que tener claro que el uso de un arma de fuego por parte de un agente de la autoridad es el último recurso y solo se puede poner, solo se puede llevar a cabo cuando hay realmente un riesgo para la vida de esa persona, de ese agente de la autoridad. ¿Hasta qué punto esta ha sido una actuación realmente diligente? ¿Hasta qué punto había un riesgo de cara a esos agentes para llegar al punto de usar las armas de fuego? Eso sí, desde la Policía Nacional se asegura que se disparó a zonas no vitales de los perros. Los perros no están fallecidos, están heridos, fueron trasladados a un centro veterinario. Pero bueno, Óscar, tú tienes más información, más datos sobre este operativo. En cualquier caso, hay que decir efectivamente que esa imagen, lo adviertes, David, ha impactado. A mí me impactó cuando me llegó este vídeo a primera hora de la tarde. Es verdad, esto ocurre, y por cierto, ya hay plataformas en defensa de los animales que están pidiendo públicamente explicaciones, insisto, ante este operativo. Esto ocurre en una zona concreta de San Isidro. San Isidro está... La Jurada, ¿verdad? La zona de La Jurada en San Isidro. Efectivamente, situado en el municipio de Granadilla de Abona, sur de la isla de Tenerife. Y yo, bueno, efectivamente, para tener la secuencia de por qué ocurre, por qué esta operación policial, yo en las últimas horas, esta misma tarde, me he consultado directamente a fuentes policiales, fuentes del Cuerpo Nacional de la Policía, para conocer, insisto, en qué ha consistido ese operativo y cómo se ha saldado ese operativo. Me cuentan de manera textual que, bueno, que se trata efectivamente de una operación antidroga de la Policía Nacional, en la que se ha procedido, me cuentan fuentes policiales, a la detención, efectivamente, como decías, David, de 8 personas, y se han realizado 6 entradas y registros, insisto, en ese operativo antidroga que ha ocurrido en San Isidro, Granadilla de Abona. Este operativo, este caso, esta investigación se encuentra en estos momentos bajo secreto de sumario, lo está investigando, lo lleva el Juzgado de Instrucción número 4 de Granadilla de Abona. Me cuentan estas fuentes policiales que durante la detención de uno de los investigados resultaron heridos 3 policías nacionales, ya que los perros, insisto, que hemos visto más también en esas imágenes, atacaron a los agentes cuando se produjo la detención. 3 de los perros, insisten estas fuentes policiales, fueron heridos en una zona no vital y posteriormente fueron trasladados al veterinario encontrándose vivos. Insisto, esto me lo aporta, me lo comunica en una consulta que hago, insisto, la Policía Nacional, fuentes policiales, efectivamente, que lamentan además lo que ha podido ocurrir, y desde luego esta es una imagen que impacta, pero que, insisto, también están pidiendo explicaciones las plataformas en defensa de los animales, pero de esa manera consistía el operativo y por eso habían agentes, insisto, de la Policía Nacional en este punto de Granadilla de Abona. Seguramente en las próximas horas conoceremos más información, más datos sobre cómo se llevó a cabo ese operativo, hasta qué punto esa actuación entraba dentro de lo que es el protocolo permitido para un agente de la autoridad. La verdad es que yo supongo, y hablando también con personas que son policías y que están habituados a este tipo de situaciones, que la policía abrirá su propia investigación interna, su propio expediente de información reservada para averiguar hasta qué punto se ha actuado con diligencia, porque vuelvo a repetir, el uso del arma de fuego tiene que ser la última opción para un agente de la autoridad y, por tanto, cada vez que se usa hay que justificarlo mucho, insisto, para que pueda quedar realmente justificada esa actuación. Veremos, Óscar, en las próximas horas que ocurre. Efectivamente, veremos qué se determina, pero desde luego es una situación insólita y que además impacta. Pero insisto, esto ocurre, hay que dejarlo claro, en medio de un operativo antidroga por parte de la Policía Nacional. No debe ser fácil, insisto, para los agentes de la Policía Nacional actuar en una situación como esta. Sin duda, no debe ser fácil y, insisto, tendremos más información seguramente en las próximas horas, y si quieren estar informados, pues ahí lo tienen en nuestra web, en mirametv.com. Bueno, van a tener la última hora de esta cuestión y sobre todo también, bueno, de otros asuntos de actualidad. Actualidad ha vuelto a ser el caso mediador. La verdad es que es un asunto que poco a poco, como lo decíamos ayer, se ha ido apagando en titulares, pero de vez en cuando conocemos alguna noticia importante. Ayer contábamos algunos avances. Hoy queremos hablar de un titular que ayer, bueno, nos pasó un poco desapercibido, pero que consideramos importante. Vamos a ver este titular porque es un paso que ha dado la jueza a petición, en este caso, de la defensa de Tito Berni, de Juan Bernardo Fuentes, el exdiputado del Partido Socialista. La defensa de Tito Berni pide a la jueza del caso mediador investigar las filtraciones. El juzgado acuerda abrir diligencias previas para tratar de detectar el origen de las continuas publicaciones en los medios de comunicación. Claro, esto es una información que también a nosotros como periodistas, Óscar, nos afecta directamente, porque aquí lo que se está cuestionando es hasta qué punto todo lo que se está publicando se puede o no publicar, y sobre todo lo que se va a investigar no son las publicaciones en sí de los periodistas, sino quién está filtrando esa información, lo cual en cualquier caso suele ser muy difícil porque, como tú bien sabes, los periodistas nunca revelamos nuestras fuentes. Efectivamente, en este caso, bueno, surge, entiendo además también que forma parte de un procedimiento que además tiene que
aceptar, entiendo yo, en este caso la jueza, forma parte de los procedimientos, insisto, que le corresponde a un juzgado de instrucción, en este caso, el que investiga el caso mediador. Lo digo porque esto, la jueza toma la decisión porque se lo pide la defensa, en este caso el letrado del propio Tito Berni, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que es uno de los principales investigados en esta trama. Además, en un punto donde evidentemente se está conociendo un gran volumen de envergadura, más de mucha información sensible en torno a la trama, en torno a la figura de este individuo, de este personaje, que como saben está en libertad provisional. Evidentemente es una instrucción que está bajo secreto de sumario. Entiendo además también que efectivamente, bueno, gran parte de la información que ha trascendido es del sumario efectivamente de la causa y, bueno, porque evidentemente ese es nuestro trabajo, tratar de acceder a ese tipo de información siempre, como dices, David, efectivamente siendo prudentes, cautos y respetando para no entorpecer esta investigación y además teniendo en cuenta que es una investigación difícil, de envergadura y ardua, de mucho alcance, pero luego también en situaciones como esta hay que anteponer también efectivamente la libertad de expresión, que como saben ustedes, bueno, también nosotros tenemos que defender nuestra libertad de expresión, en este caso el derecho a la información, el derecho de la información, que además están contemplados en el Estado de Derecho. Pero insisto, siempre respetando cualquier tipo de información sin entorpecer una labor de una investigación judicial. Como decía, suele ser muy difícil averiguar este tipo de cosas. Como tú bien dices, este tipo de cuestiones al final se admiten a trámite porque no le queda otra, por decirlo de alguna manera, a la jueza, pero normalmente acaban en nada, ¿no? En cualquier caso, aquí hay que dejar claro una cosa. Parte del sumario está bajo secreto, hay otra que se ha levantado, pero todavía no hay ninguna acusación popular oficialmente personada y que por tanto haya tenido acceso a las actuaciones. Sabemos que se han presentado 4 partidos políticos, una asociación de guardias civiles, pero todavía están en la fase de que se les acepte como acusación popular, porque de momento lo que ha dicho la jueza es que vayan todos juntos y ellos están intentando no ir todos juntos como una única acusación. A mí me llamó la atención, poderosamente la atención, efectivamente, que cuando se conoce ese auto judicial que nos trasladan en este caso a los medios de comunicación, yo creo que no habrá sentado nada bien efectivamente en este caso a la instrucción, a la jueza y a los que forman parte efectivamente de la investigación, el hecho de que se haya filtrado además también un dato que es probablemente muy jugoso, muy morboso periodísticamente, cuando se filtró efectivamente la fecha de cuando iba a declarar, a desfilar por el juzgado, en este caso la amiga personal, amante o mujer de confianza del señor Espinosa, e incluso como testigo efectivamente, incluso de un empresario, un conocido empresario de Gran Canaria, del Grupo Lopezán, el expiloto de rally de Gran Canaria, Luis Monzón. Todo coincide efectivamente porque evidentemente periodísticamente, como comprenderás, David, es tremendamente morboso, inquietante conocer efectivamente la figura, en este caso, de la que era la amante, insisto, del señor Espinosa, que parece ser que, bueno, que fue utilizada supuestamente por este ex general de la Guardia Civil y por el propio empresario, en este caso Luis Monzón, que, insisto, acude en calidad de testigo. Rápidamente, de manera consecutiva, bueno, pues se publicó, trascendió que la jueza había dictado un escrito, efectivamente, bueno, que se aplazaba, se suspendían esas declaraciones. Fue todo casi consecutivo y además también se conoce un escrito de manera consecutiva en la jornada de ayer, donde al parecer la defensa de Espinosa Nava pide que pongan en libertad al propio ex general de la Guardia Civil en estos momentos, insisto, en la prisión Tenerife 2. Donde yo quería llegar es al hecho de que si no hay acusaciones populares, que suele ser a quien se acaba señalando normalmente en las causas penales como posibles filtradores, solo tienen acceso a las partes las personas que están siendo investigadas, las personas que de momento son parte, que en este caso son las 12 personas imputadas, entre ellas el que se encuentra en prisión provisional. Entre otras cosas, los medios de comunicación, los periodistas hemos conocido muchas informaciones por lo que ha desvelado y lo que ha contado públicamente el propio mediador, el empresario Navarro Tacoronte. La pregunta que yo me hago, lógicamente, es, o que se puede hacer cualquier espectador que sea un poquito avispado, es si solo tienen acceso hasta ahora las partes que están imputadas, de todos los imputados, ¿a quién le puede interesar que se esté filtrando este tipo de informaciones y a quién no? Bueno, pues a partir de ahí quizás se abrirá el melón de las especulaciones, pero nosotros no vamos a entrar en eso, vamos a seguir, eso sí, muy pendientes de todo lo que ocurra con el caso mediador, como hemos seguido muy pendientes. Ustedes saben que nos gusta mucho seguir los asuntos, coger un asunto, continuar con él hasta que se consigue resolver, hasta que se haga justicia. Por ejemplo, lo hemos hecho muchas veces en esta mesa, gracias al trabajo de nuestro compañero Óscar Martín, con el Colegio de Educación Especial Hermano Pedro, que se encuentra, como veíamos hace unas semanas, hablábamos también, recuerden, con Eloy Cuadra de la Plataforma Reivindicativa, hemos hablado con personas del AMPA, se encuentra en una situación lamentable, en un estado y un deterioro tremendo, que bueno, está llevando a padres y madres, ahí están viendo esas imágenes, a pedir explicaciones y a pedirle explicaciones, lógicamente, a la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, a Manuela de Armas. Bien,
El hecho llegó, este conflicto llegó ayer incluso al Parlamento de Canarias a raíz de una pregunta de Rosa Dávila, de la diputada de Coalición Canaria, que obligó a Manuela de Armas a responder sobre esta situación y sobre qué está haciendo el gobierno ante este estado lamentable que tiene un colegio de educación especial como es el Colegio Hermano Pedro. Vamos a escuchar a Manuela de Armas. Estamos hablando de un edificio, como usted conoce muy bien, además el otro día fue usted a visitarlo, por lo tanto lo conoce de primera mano. Ese edificio es un edificio muy antiguo, donde durante años y años no se ha invertido ni un duro, o por lo menos muy poquito, y estas son las consecuencias de eso, ¿no? Esa es la trayectoria de este centro. Nosotros este año hemos invertido en pequeñas cosas, y eso es así. Yo lamento, y además aprovecho, seguramente habrá convocado usted a la familia, aprovecho para lamentarlo sinceramente, ¿no? Porque yo creo que tenía que haberse gastado más dinero y estar al tanto de la situación en que está este centro. Digo que hemos intervenido en pequeñas cosas que han mejorado, no cabe duda, la vida de las personas que allí viven, pero el grueso, y que está en el presupuesto y que ahora mismo estamos en ello, es, por ejemplo, la carpintería, que ya está licitada, se adjudica ahora la semana que entra por un total de 250.264 euros. Está, por ejemplo, la redacción del proyecto, le hemos encargado a Traxa que haga todo lo que tiene que ver con la fontanería y electricidad de todo el edificio. Esto es un total de más de 800.000 euros. Traxa lo ha asumido. Tenemos que hacer primero el proyecto y se está elaborando. Y en segundo lugar, un contrato menor para el mantenimiento de columnas que están estropeadas de hormigón. Eso es lo que estamos haciendo y lo que pensamos terminar durante lo que queda de este año. Muchas gracias. Bueno, y sobre este asunto se va a seguir hablando. Por ejemplo, este viernes en el pleno ordinario que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está prevista la intervención de Eva Pardellas, que es la representante del AMPA, insisto, del Colegio Especial Hermano Pedro. Óscar, tú que has seguido de cerca todo este conflicto, ¿qué te parece la respuesta que daba la consejera de Educación? Efectivamente, me parece lamentable. Me parece lamentable porque la consejera da o insinúa efectivamente o apunta que van a invertir para solucionar las deficiencias graves de este centro sensible, que como saben ustedes, del que forman parte más de 100 niños con problemas de conducta de toda la isla de Tenerife. Hace agua ese centro, insisto, importante para esa comunidad educativa situada en Santa Cruz de Tenerife. Lo digo que me parece lamentable porque lo dice además porque sabe, conoce perfectamente que ha trascendido, que se ha denunciado públicamente, que la oposición lo lleva, en este caso Coalición Canaria, que ha visitado, por cierto, el centro al Parlamento y hay un proceso electoral. Y por otro lado, ella es responsable de esa situación, pero no solamente la señora Armas del Partido Socialista, han sido responsables otros consejeros y consejeras de otros partidos, de otras etapas en esta comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque tanto la directiva del Centro Hermano Pedro como los padres y madres de este modélico centro, ahora no tan modélico, de la capital tinerfeña, llevan pidiendo a Educación una intervención urgente desde el año 2015. Yo esta misma tarde he telefoneado antes de venir a la tele a Eva Pardellas, que es la presidenta efectivamente de los padres y madres, en este caso del centro. Y le he planteado, le he preguntado directamente si después del anuncio de esa intención que parece que tiene la señora Armas de invertir y de solucionar el problema, les habían llamado. Dice que les pareció absolutamente tremendo, que no se creen absolutamente nada, que están horrorizados por esa promesa de la señora Armas, que no se creen nada de lo que dijo en sede parlamentaria la actual consejera de Educación de la comunidad autónoma. Dicen que además ella parece ser que expuso que se iba a dirigir, que se iba a comunicar en este caso con la directiva, con la dirección del centro y con los padres y madres del centro, y a día de hoy me cuenta Eva Pardellas, hace escasamente 1 hora y media que la consejera y nadie del equipo educativo de esta consejería se ha puesto en contacto ni con la dirección del centro ni con los padres y madres de esta comunidad educativa del Centro Hermano Pedro. Entienden los padres y madres que efectivamente es una aparición en escena de la consejera porque el tema ha trascendido en los medios de comunicación, porque es un tema muy sensible y porque estamos a las puertas de un proceso electoral. Lo cierto es que yo, escuchando a la consejera, da la sensación de que al colegio lo que le falta son 4 apañitos y ya está. Y la realidad es que lo estamos viendo en las imágenes. Ahí hace falta una actuación integral por completo. La piscina cerrada, efectivamente con una precariedad absoluta. En este caso las rampas, no se le pueden dar uso a las rampas para acceder al gimnasio a las personas efectivamente que tienen problemas de movilidad. Y como pueden ver, efectivamente el salón de actos cerrado a cal y canto. Y yo, pues, ¿qué quieren que les cuente? Las imágenes lo dicen todo. A mí me parece esto tremendo, imperdonable, que los responsables políticos de esta comunidad autónoma sean cómplices y, desde luego, sean partícipes de que este centro haga aguas.
que este centro esté cayéndose. Insisto, estamos hablando de más de 100 niños de la isla de Tenerife con problemas de conducta que necesitan un centro con las máximas garantías. Bueno, vamos a seguir hablando del ámbito educativo, pero vamos a hablar en este caso de una escuela infantil. Ustedes saben que en Santa Cruz de Tenerife, en la capital tinerfeña, solo hay 4 escuelas infantiles para dar educación de 0 a 3 años que sean públicas. Bien, una de ellas se encuentra ubicada en el barrio de Salamanca. La realidad es que desde hace 2 meses comenzaron unas obras en las que había unas obras necesarias para sustituir el cableado y la potencia eléctrica, o así se lo comunicaron a los padres y madres de los niños y niñas que están en esta escuela infantil. Y bueno, esas obras que supuestamente iban a durar 2 o 3 días, bueno, pues ya van por 2 meses. Según los padres y madres que se han puesto en contacto con nuestra redacción, nos cuentan que muchos de esos niños se han repartido entre las escuelas infantiles ubicadas en Salud Alto y en el Chapatal. Pero claro, las madres de estos centros, que al final, bueno, son escuelas públicas, ustedes saben que quienes tienen acceso a esto son personas trabajadoras con escasos recursos, claro, tienen dificultades laborales para poder llevar y personales para poder llevar a sus hijos. Bueno, está generando obviamente un trastorno en estas familias de niños y niñas que son usuarios de la escuela infantil pública del barrio de Salamanca. Bueno, nosotros hemos querido hoy, esta noche, hacernos eco de esta situación para intentar entender lo que ocurre y para después también preguntarle al ayuntamiento qué pasa con estas escuelas infantiles y también, por supuesto, al Gobierno de Canarias o a quien tenga o pueda darnos alguna explicación. Pero quien nos va a contar mejor que yo la situación de esta escuela infantil es Naira Llanes, que es una madre afectada a quien ya tenemos al teléfono. Naira, muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Naira, ¿qué está pasando con la escuela infantil del barrio de Salamanca? Pues eso, como tú muy bien decías, fue cerrada por un problema eléctrico que nos dijeron que se iba a solventar en 15, 30 días como máximo y ni siquiera se ha comenzado las obras. Nosotros creemos, como padres y madres que tenemos a los niños en el centro, que bueno, que al reubicarnos en otros sitios ya entienden que los niños están en otros sitios y no hay problemas para las familias. Yo personalmente tengo que reducir mi jornada laboral para poder ir a recoger al niño y poder dejarlo en la escuela, porque si lo quito de la escuela no puedo ir a trabajar, con toda la consecuencia que eso conlleva. Mi niño necesita unas clases especiales de logopedia que yo pago, que con la reducción de jornada pues me cuesta llegar un poco más. Esto se los hago llegar directamente al Gobierno de Canarias, a la protección al área a la que pertenecen, protección a la familia y a la infancia, y pues lo que me dicen que están en ellos, que están esperando permisos para poder comenzar las obras. Hombre, yo entiendo que a mí, un ciudadano de a pie, no sepa qué servicios necesito, qué autorizaciones necesito para iniciar una obra, lo entiendo bien, pero a la propia al propio Gobierno de Canarias, todas que me pongo un poco nerviosa. La Dirección General, en este caso, que es la responsable de esta asunto. La responsable del asunto, que ellos no sepan todos los permisos que necesitan y que estén esperando un permiso y que cuando ya parece que van a comenzar las obras no comienzan porque es que falta otro de nuevo, a nosotros pues nos parece un poco que no nos están haciendo caso, no ponen importancia a la necesidad que tenemos que se vuelva a reabrir la escuela. Bueno, la pregunta, Naira, es si no iban a empezar las obras de manera inminente, ¿por qué trasladaron a los niños y niñas del centro? Claro, porque se supone eso, que tardaban 15 días y pues para que los niños no estuvieran sin clases, pues para que pudieran los padres trabajar. Entonces, si hablamos mucho de la conciliación familiar, en mi caso, esta situación la afecta por completo, porque yo no puedo trabajar de forma adecuada para poder ir a recoger al niño, entonces al final yo no me beneficia. Yo elegí la escuela infantil Anaga porque está cerca de casa, porque puedo dejar al niño me lo recogen, porque en mi ámbito familiar es lo que a mí me beneficia, y de repente pues nos han cambiado, que a ver, si la obra se estuviera haciendo, vamos con tranquilidad y vamos aguantando todo lo que eso conlleva, pero es que no se ha hecho nada. Claro, al final con la Semana Santa... Absolutamente nada. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y, como bien dices, Naira, con unas obras que no han empezado todavía, ¿ustedes temen que se va a acabar el curso escolar y no van a poder regresar a esta escuela infantil? Esa es mi sensación, que nos están dando largas para esperar a que termine el curso y ya realizarlas más tarde o no hacerlas y cerrar la escuela, no lo sé.
Te va a preguntar, Naira, el compañero Óscar Martín de Onda Cero Sí, Canarias. Naira, muy buenas noches. Yo efectivamente, yo temo y tengo la sensación que están alargando efectivamente mirando para otro lado. Digo yo, la sensación desde fuera para que efectivamente termine el curso y quizá tener la posibilidad de alargar el tiempo y de abrir efectivamente esa escuela infantil, que es importante no solamente para los chicos y chicas, para los niños y niñas, sino para conciliar efectivamente la vida de los padres y madres. O sea que yo tengo la sensación, lamentablemente, que van a tener que esperar hasta el comienzo del curso. Concretamente, ¿qué persona, qué dirección general? Entiendo que depende de la Dirección General de Centro de la Consejería de Educación, pero ¿con quién directamente han hablado los padres y madres, los responsables del centro? ¿Y qué exactamente, cuál es el motivo exacto, el argumento que ponen sobre la mesa? Si han hablado de por qué el retraso de las obras exactamente. Yo he mandado correos a la Directora General de Protección a la Familia y a la Infancia y directamente al presidente del Gobierno de Canarias. Y la respuesta ha sido prácticamente un copia y pega. Estamos en ello, faltan permisos y hemos reubicado a los niños lo más cercano a las viviendas posibles. Bueno, lo más cercano para ellos porque no viven aquí. ¿Consejería de Educación? No, de la Consejería de Educación no nos han... ¿No compete? No, yo ahí no me he puesto en contacto con ellos. Entiendo que como pertenece a la Dirección General de Protección y Familia es a los que he acudido. Sí, este es uno de los problemas, Naira, que ocurre como la educación de 0 a 3 años todavía no es obligatoria, pues al final se presenta como un recurso social y por eso al final acaba en la Consejería de Políticas Sociales, en la Dirección General de Protección a la Infancia y de la Familia, y no en la Consejería de Educación, que sería lo más coherente. Pero claro, bueno, mientras todo ese asunto se resuelve, que a ustedes evidentemente ahora mismo es lo menos que les importa, lo que ustedes necesitan es sobre todo respuestas claras y una actuación diligente para saber qué va a pasar. Y por lo menos si esto no se va a resolver a corto plazo, yo entiendo, Naira, que por lo menos ustedes necesitan saberlo de cara a lo que tú decías, claro, a los trastornos que les genera esto en su vida diaria. Claro, y no es lo mismo solventar este problema durante unos meses si sé que va a ser así y luego voy a poder volver a la escuela, así tiene que ser hasta agosto, pues tendré que tomar otras medidas en mi familia porque no podré seguir de esta forma. Entonces necesito que me conteste. Ya, decía, yo iba a preguntar, David, efectivamente, en este caso depende de la Consejería de Asuntos Sociales, entiendo evidentemente por vacío de competencias también, que debería también preocupar a la Consejería, en este caso de Educación, pero le iba a plantear efectivamente si se habían puesto en contacto, se habían pedido la intermediación, digo yo, aunque no le compete al ayuntamiento, en este caso del municipio, al ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, porque saben que aunque no tienen competencia hay una concejalía, que es la Concejalía de Educación. Mira, efectivamente. Óscar, hemos recuperado a Naira, así que se lo puedes preguntar ahí directamente. Naira, decía efectivamente en este caso, bueno, hay un problema de competencia ahí, yo creo que también podría, aunque no le compete efectivamente, pero sí preocuparle también a la Dirección General de Centro de la Consejería de Educación, digo yo, aunque directamente tenga que intervenir la Consejería de Asuntos Sociales. No le compete al Ayuntamiento de Santa Cruz, pero han pensado, por ejemplo, trasladar este asunto para que intermedie al propio Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso a la Concejalía de Educación, que aunque no le compete, algo tendrá que hacer o algo podría hacer. Hombre, yo intento agotar todos los recursos, la verdad que por ahí no lo había pensado, pero claro, por supuesto, vamos, me intentaré poner en contacto con ellos y enviar todas mis quejas. Y efectivamente que no le compete, pero que es un centro que está en el municipio y ahí hay una concejalía de Educación que entiendo que podría ser esa intermediación con el gobierno autónomo. Sí. Bueno, Naira, en cualquier caso, han dado un paso que es importante, que es el de no callarse, no quedarse de brazos cruzados, el de hacer público todo lo que está ocurriendo. La verdad es que yo personalmente pues no tenía conocimiento, si no es porque ustedes se ponen en contacto con nosotros. Así que a partir de ahora ya este asunto evidentemente va a tener más repercusión. Nosotros también, como medio de comunicación, vamos a tocar en la puerta de la Consejería para que nos diga o nos dé alguna explicación mucho más allá de esa respuesta automática, ¿no? Como bien dices, que les han dado a ustedes, y ojalá que esto se pueda resolver cuanto antes, evidentemente no en estos días, pero sí que por lo menos puedan volver antes de que acabe el curso a esta escuela infantil y sobre todo que de cara al futuro estas cosas no pasen. Naira, de verdad, muchísimas gracias. A ustedes, buenas noches. Muy buenas noches. La verdad que asuntos, Óscar, que uno todavía no termina de entender. O sea, ¿cómo puede seguir ocurriendo este tipo de... Efectivamente, a estas alturas, esto forma parte, esto provoca un desespero, efectivamente lo ha dicho, una incertidumbre a los niños y niñas que se tienen que recolocar, efectivamente interrumpe esa actividad y desde luego un trastorno tremendo para las familias, para los padres y madres en esa problemática que ya es muy complicada de tratar de conciliar la vida familiar efectivamente con, en este caso, bueno, profesional. Claro, pues se les llena la boca muchas veces a nuestros representantes políticos diciendo que es muy importante y tienen razón
en eso, que conciliar la vida familiar y laboral, sobre todo cuando vienes de una familia humilde donde no tienes muchos recursos para poder... Pero esta mujer Naira nos lo estaba contando, ¿no? Y ella decía, es que claro, yo he tenido que reducir mi jornada laboral para poder llevar ahora a mi hijo a su nueva escuela infantil, que supone. ¿No? Yo espero que actúen de manera inmediata y urgente, efectivamente, aunque temo, como yo le trasladaba a esta madre, que al final esto se va a prolongar hasta final de curso, es decir, cuando comience el curso después del verano. Bueno, vamos ahora con una noticia que hemos conocido hoy también y que ha dejado sobre todo al sector del deporte en la isla de Tenerife y en concreto al sector del atletismo con la boca abierta. Vean esta titular que rescatamos de Canarias ahora. Detienen al presidente y registran la sede de la Federación Canaria de Atletismo. La causa está relacionada con la comisión de un presunto delito de apropiación indebida y falsedad documental y se inició hace un año a raíz de una denuncia en su contra por la supuesta apropiación de dinero durante su mandato. Ojo a cómo se gestionan los dineros en las diferentes federaciones deportivas. Normalmente no ha habido mucha transparencia en este tipo de órganos y después pasan lo que pasa, de momento presuntamente, pero veremos en qué acaba esta investigación que nada más y nada menos se ha saldado ya con una detención, Óscar. Efectivamente, bueno, vamos a ver, puedo contar, he podido conocer además también durante las últimas horas. Esta es una operación, les puedo avanzar a esta hora de la noche, que lleva directamente la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, que inició esta investigación desde octubre pasado. O sea, lleva ya algún tiempo, insisto, detrás con esta investigación. Repito, la lidera la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife. Inició la investigación desde el pasado mes de octubre. La detención se produjo en esta jornada, en el día de hoy, en esta jornada de miércoles, por parte, en este caso, de la Guardia Civil, del grupo de la Guardia Civil, y se produce la detención de este presidente, del que fue en su momento presidente de la Federación de Atletismo en Canarias, por presuntos delitos de apropiación indebida y presuntos delitos de falsedad documental. Y según he podido saber, los investigadores, insisto, de esta operación, que se salda con la detención de este hombre, apuntan a un supuesto, insisto, un supuesto uso de cheques y tarjetas de crédito para gastos particulares supuestamente a cargo de la Federación. Es lo más importante, evidentemente. Ya saben, en este caso investigan, al parecer, una supuesta cantidad de dinero que supuestamente o presuntamente pudo haber utilizado, se pudo haber apropiado el que fue presidente de la Federación de Atletismo en Canarias, pero repito, es importante este dato novedoso que les aportamos, apunta a la investigación, en especial, supuesto uso de cheques y tarjetas de crédito para gastos particulares supuestamente a cargo de la Federación de Atletismo. Esto es un asunto, desde luego, grave. Por tanto, investigan supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad documental. Asume directamente la investigación, ha venido asumiendo directamente la investigación. La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife inició esa investigación en el mes de octubre. Puedo contar a esta hora de la noche que en estas últimas horas, insisto, esta persona que fue detenida por parte de la Guardia Civil ha quedado en libertad con cargos en estas últimas horas. La verdad que asunto delicado y sensible, veremos cómo evoluciona y que evidentemente golpea de lleno a un deporte importante y con mucha afición también en la isla de Tenerife como es el atletismo. Nosotros estaremos pendientes de esta investigación y del recorrido judicial que tenga. Lo decía Óscar Martínez, ya hablamos de datos más concretos, de ese posible uso de cheques para desvío de dinero, para uso particular por parte del expresidente de la Federación de Atletismo. Vamos a irnos a publicidad unos minutos para que nuestros anunciantes también tengan su espacio y volvemos con una escaleta que está cargada de contenidos y de asuntos que seguramente les van a interesar. No se lo pierdan. Bueno, continuamos en el repaso de la actualidad aquí en Canarias al día. Mírame Televisión. Y muchos son los días que hemos estado hablando aquí del colapso de las oficinas de la Seguridad Social, tanto en la capital tinerfeña como en la capital Gran Canaria. Hoy además conocíamos esta noticia de alcance después de la visita en la jornada de ayer del ministro José Luis Escrivá, destituida la directora provincial de la Seguridad Social en Las Palmas. La crisis de las colas que soportan los ciudadanos para realizar sus trámites, y los encontramos con la delegación del Gobierno, cuestan el cargo a Silvia
de la Hoz y los encontronazos, con la delegación del Gobierno cuestan el cargo a Silvia de la Hoz, que, insisto, ha sido destituida, la primera víctima, y que además se produce justo después de la visita del ministro José Luis Escrivá. Sin embargo, los sindicatos, a pesar de que el ministro anunciaba una potente, que es el término que usaba, contratación de personal, consideran que esto no va a ser suficiente para solucionar este caos, insisto, este colapso que sufren las principales oficinas de la Seguridad Social en las dos capitales canarias. Para hablar de todo esto vamos a hablar con Rodolfo León. Ahora lo saludamos en directo a esta hora de la noche, que es el coordinador en materia de seguridad social de la UGT en Canarias. Rodolfo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias. La verdad es que, lo primero, ha venido el ministro, ha dicho que se va a contratar más personal, pero desde la UGT y desde Comisiones Obreras aseguran que esto no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque el problema que viene soportando Canarias es estructural, viene precedido de más de 20 años sin que se hayan actualizado las plantillas y hasta ahora habíamos soportado medianamente bien porque se marcaban objetivos muy puntuales para estar, digamos que en la línea del resto de provincias, pero se había abandonado la actualización de las relaciones de puestos de trabajo. Nuestra iniciativas en ese sentido en 2021 fueron convocar en el Parlamento la iniciativa de una proposición no de ley para dar a conocer a todos los grupos parlamentarios cuál era la situación en las provincias canarias. Lo conocieron, lo aprobaron por unanimidad y se tomó el acuerdo, incluidos los grupos de gobierno obviamente, se tomó el acuerdo de elevarlo al Gobierno de la Nación para que pusieran remedio. En primer lugar, dando el número de plazas que nos corresponden como territorios provinciales con arreglo a la población que tenemos. Se pidió además que se volviera a recurrir a los cupos de plazas reservadas para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, porque eso lograba estabilizar a las plantillas, de manera que cuando se produce el éxodo en los concursos de traslados del personal que viene a las islas de manera involuntaria, pues este cupo permite estabilizar medianamente las plantillas, ¿no?, para evitar esos problemas. Pero sobre todo pusimos de manifiesto que había un problema serio de gestión. En muchos casos porque estaba siendo un mérito que se exhibía ante el Ministerio y Dirección General el hecho de que estas provincias sobrevivieran con un personal mínimo. Es decir, que lo de Las Palmas era una cuestión que se veía venir, pero hay que recordar que en la provincia de Tenerife la situación es aún peor, a pesar de que no se exhiben ni se exponen a las colas visiblemente el personal. Tenemos mucha menos plantilla que Las Palmas por una cuestión que es solo responsabilidad de esta provincia, no de los compañeros de Las Palmas, obviamente, que como mínimo han exigido que tener ese número de plantilla suficiente con el arreglo de la población, sino por la gestión que se ha hecho desde esta provincia, que en más de 30 años de la misma directora provincial al frente, no solo hemos perdido plantilla, hemos perdido el tren, hemos perdido modelos de gestión que necesitamos y la situación es ya muy difícil de revertir. Sí es verdad que pasa, y termino por si quieren formular alguna pregunta puntual, pasa porque se cubran las plantillas que necesitan nuestras provincias, se abra el cupo y sí, se cambie el modelo de gestión, porque los retrasos que tenemos en Tenerife son verdaderamente lamentables y la presión sobre los empleados es mucho mayor que en ninguna otra provincia de España. La verdad, Rodolfo, que al final esto se traduce en situaciones humanas muy duras y muy críticas. Por ejemplo, nosotros conocíamos esta semana el caso de Esther, una paciente con fibromialgia de 64 años que es una, en este caso, en la provincia de Las Palmas, de las 954 personas con sentencias de incapacidad pendientes y que no pueden cobrar, lógicamente, esa prestación. Tú decías algo que me parece muy interesante y es que, a pesar de que quizás ha tenido más visibilidad porque ha sido más visualmente grave, digamos, por esas colas, la situación en la provincia de Las Palmas, en Tenerife, la situación es todavía peor. Yo entiendo que casos como este de Esther, del que estamos hablando, son habituales y están generando trastornos por culpa de esta situación. Son habituales. Este caso que me refiere no es anecdótico y aquí se produce en cualquier prestación que se solicite de la Seguridad Social. Hasta hace poco, hasta hace unos meses, las pensiones, las jubilaciones, las incapacidades, era raro que tardaran algo más de un mes. Ahora son meses lo que tarda. Pero se interrumpen rentas cuando se trata del ingreso mínimo vital, cuando se trata de cualquier revisión a la que tenga derecho el trabajador y se pasen meses para resolverla. El acumulado es de tal magnitud que cualquier organismo de la comunidad autónoma que tenga que tratar con nosotros, automáticamente en esos foros establece, sí, en Las Palmas se retrasan de 6 a 8 meses cualquiera de estas prestaciones, las determinaciones de contingencia, etcétera. En Tenerife es exactamente el doble. Esto es conocido.
por el delegado del gobierno, por el gobierno de Canarias, por el ministerio. Es sobradamente conocido porque los datos se los hemos facilitado a los oficiales, no solo de las plantillas, sino de los retrasos. Entonces, esto es necesario que se le ponga fin y nosotros hemos hecho un llamamiento insistente en que las autoridades, tanto los responsables regionales como los insulares, tengan algo más de presencia y algo más de respaldo frente a la ciudadanía que está soportando un maltrato innecesario e incomparable con ninguna provincia española. En este caso parece que puede haber una solución a ese modelo de gestión que estaba dándose en Las Palmas. Nosotros esperamos que en Tenerife suceda lo mismo, que se intente revertir esta situación porque no hay forma de resolver este retraso que tienen todos los ciudadanos en todas las prestaciones que soliciten. Te va a preguntar ahora, Rodolfo, el compañero Óscar Martín de Onda Cero Canarias. Sí, señor León, muy buenas noches. Luego, esto es indignante. Yo no entiendo cómo se ha podido llegar a este punto, a este límite después de tanto tiempo, porque esta es una situación que, como yo decía ayer, lo llevan años, meses denunciando, en este caso, bueno, las personas en Canarias, los ciudadanos canarios que van a las oficinas de la Seguridad Social tratando efectivamente de reclamar sus prestaciones y se han encontrado con un caos terrible. Lo están soportando, lo seguirán soportando durante mucho tiempo, estoy convencido, además también, lamentablemente, y ustedes están agotados, cansados, porque no dan abasto al trabajo. Yo además sé que usted, señor León, junto a algunos compañeros, recientemente se desplazaron a Madrid, la capital de España, a tratar efectivamente de desbloquear este asunto. Ayer algunos compañeros suyos de UGT, antes de ayer se reunieron con el propio Escrivá. Decíamos ayer que Escrivá ha pasado de la pelota al Ministerio de Hacienda. Conocíamos durante las últimas horas, publicaba el periódico La Provincia, el Grupo Ibérico, que parece ser que han cesado, han destituido efectivamente a la responsable de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Han pedido ustedes alguna responsabilidad en este caso a la que es responsable en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? ¿O quiere decir que la que está de responsable de la Seguridad Social en la provincia de Santa Cruz de Tenerife lo está haciendo mejor o bien en detrimento de la que era responsable de la provincia de Las Palmas? No, definitivamente no. Vamos a ver, es muy probable que la exhibición que haya hecho la responsable de Gran Canaria, de Las Palmas, perdón, en este tema del tratamiento de las colas sea una situación que haya posibilitado visiblemente a la ciudadanía y haya entendido este cese. Pero quiero insistir en que es mucho peor la situación de Santa Cruz de Tenerife. Ya lo hemos puesto de manifiesto ambos compañeros. Hemos trabajado en equipo absolutamente, los compañeros de Las Palmas y nosotros, y es constatable que tenemos mucha menos plantilla, que no se ha exigido nunca cubrir ese déficit de plantilla y que el acumulado que tenemos en la provincia es tan importante que, mire, el diputado del Común tiene conocimiento permanente y se ha hecho eco en más de una ocasión del acumulado tan enorme que tenemos en la provincia. Las quejas se han incrementado enormemente. La delegación del gobierno tiene los datos. El ministerio igualmente. Entonces, nosotros tenemos claro que este modelo de gestión, ya estoy refiriéndome al de Tenerife porque es el que ahora mismo soporta, insisto, la mayor carga de trabajo de todas las provincias de toda España con el arreglo de la población que tenemos. No es de recibo que durante más de 30 años lo único que se pueda presumir es de la longevidad que ha tenido la persona que esté al frente, al margen de quien sea. No es una cuestión personal, es una cuestión de gestión. Si el valor que tienen estos años suponen 30 años de pérdida de efectivos permanente en la relación de puestos de trabajo, de pérdida de calidad, de sobrecargas de trabajo en el personal, no tiene ningún sentido pretender trascender con este cartel, con este currículum. Entonces, es perfectamente constatable lo que hemos denunciado. Tienen que tomar la decisión quien deben tomarla. Pero quiero insistir en una cosa. Una es en agradecer que los medios de comunicación se hayan hecho eco de esta situación, porque nos llega a todos los que tenemos trabajo en la Seguridad Social, nos llegan por todos lados mensajes de SOS a ver si somos capaces de desatascar el problema en la provincia de Tenerife. Y los medios de comunicación se están haciendo eco de eso, porque los gobiernos regionales e insulares, es verdad que muchos de ellos han asumido las mociones que hemos llevado para dar a conocer la situación, el atasco, prestación a prestación que tenemos en esta provincia y en la provincia de Las Palmas. Pero creo que está faltando algo más de protagonismo y de insistencia en el respaldo a la ciudadanía, que no tiene posibilidad de asociarse como se asocian los jubilados, porque estas personas no han llegado ni siquiera a ser jubilados, ni incapacitados, ni tienen ninguna de las prestaciones que están solicitando en tiempo y forma. Entonces, creo que esta situación hace que sea demasiado crudo y demasiado dura la actitud o la falta de respaldo por parte de las administraciones y de los responsables políticos insulares y regionales.
Señor León, muy rápidamente, cuando ustedes, entiendo que lo habrán hecho, le trasladaban esta situación caótica de la que todos conocíamos, porque a mí me llegaban muchísimas quejas de ciudadanos, en este caso de la isla de Tenerife, que se encontraban con problemas, con unas adversidades imperdonables cuando acudían a estas oficinas. Cuando se lo trasladaban ustedes directamente, por ejemplo, al subdelegado del Gobierno de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el señor Javier Plata, el señor Plata, ¿qué les decía? No, nosotros, es decir, que la relación con el subdelegado es escasa y tiene muy poca presencia. Hemos tenido que acudir necesariamente al delegado del gobierno, a don Anselmo Pestana, que tiene conocimiento perfectamente de cuál es la situación en la provincia. No, insisto, no ha habido mucho interés por parte del subdelegado, yo diría ningún interés en tomar cartas en este asunto. ¿Pidieron alguna reunión al subdelegado del gobierno? ¿Pidieron alguna reunión alguna vez? Nosotros la pedimos, pero fue infructuosa y por tanto hemos tenido que acudir al delegado del gobierno directamente. ¿El señor Plata no les recibía o decía que no estaba para eso? No, fueron infructuosas, no ha tomado partido en ningún caso por esta situación. Entonces, por eso acudimos al delegado del gobierno. Mire, todavía seguimos padeciendo en la provincia, lo saben ustedes, que cuando se vaya a pedir cita presencial nos derivan a La Gomera, a Hierro, a La Palma. Esto sigue siendo permanente. Lo saben no solo los algunos delegados, casos. sino que lo saben. Sigue permanente. Toda la gente del sur se mueve allí. Dense cuenta que una población como Granadilla, en el sur de Tenerife, con más de 230.000 habitantes afectados por esa oficina, tienen solamente 6 empleados para ser atendidos. Y un edificio de 2 plantas que nunca ha sido ocupado, una de ellas porque nunca, jamás se ha dotado de personal. Entonces, la situación es tan dramática que lo único que está sucediendo es que la gente es capaz de ir a La Gomera, al Hierro, a cualquier sitio con tal de resolver su problema concreto. Se ha resignado. Y esto es una cobardía que no creo que debamos seguir sosteniendo en el tiempo. Tremenda, la verdad, el relato, Rodolfo, de esta situación. Y bueno, veremos, el ministro ha venido, se ha pronunciado, pero sobre todo hay que mantener vivo las quejas y la crítica que hacen desde los sindicatos y también desde los medios de comunicación para que de verdad se adopten soluciones efectivas que, por supuesto, van por la ampliación de la plantilla, pero también por el cambio de modelo de gestión, algo importante en lo que has insistido, Rodolfo. De verdad, muchísimas gracias, Rodolfo León, por habernos atendido. A ustedes por el interés, muchas gracias por la cobertura. Buenas noches. Buenas noches. La verdad, Óscar, que es un asunto del que hemos hablado, insisto, en varios programas, pero que uno, escuchando a los sindicatos, escuchando también a los afectados, se da cuenta de que parece que no le importa mucho. Bueno, y sobre todo ahora viendo, no era un problema, efectivamente a los representantes, al subdelegado del gobierno, y demás, una pasividad y un desinterés. Absolutamente, porque, insisto, esto lleva muchos años, mucho tiempo, y de hecho a mí me constan casos de gente que te cuenta de casos personales, como el que denunciaba efectivamente el señor León, que te citaban para La Gomera, para el Hierro, gente mayor que tenía que desplazarse a otra isla para acudir a una oficina de la Seguridad Social viviendo en Santa Cruz de Tenerife. Y esas colas tremendas, ese desespero, insisto, y el retraso en prestaciones que son clave para el futuro, para el presente de muchas familias. Me llama la atención efectivamente la pasividad y además ha tenido que llegar efectivamente, en este caso, el ministro Escrivá para que le trasladen directamente la problemática, aunque bien es verdad que bueno, poco ha hecho el propio ministro porque ha trasladado esa posibilidad o esa solución, en este caso al Ministerio de Hacienda. Insisto, algún paso se ha dado. Por lo menos el ministro conoce la realidad en este sentido, tanto en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, porque así se lo trasladaron en esa comida, decía yo, hace 2 días, algunos sindicatos, y esperemos que tomen soluciones, pero de manera inmediata y urgente. La verdad que es necesario tomar soluciones y sobre todo para arreglar un problema que lleva años enquistado, como bien explicaba Rodolfo León, como bien explicaba también nuestro compañero Óscar Martín. Vamos ahora con una noticia que ha generado también, bueno, en las últimas horas muchísima confusión. La verdad es que uno se pregunta cómo este tipo de cosas pueden pasar y al final también pues abre un poco el terreno de la especulación. Bueno, vean este titular del periódico de La Provincia. El capitán del Seprona asegura que le agredieron 2 personas en El Lazo. Esta noticia que conocíamos antes de ayer, esa agresión al capitán del Seprona en Gran Canaria. Germán García caminaba de madrugada por la calle principal del barrio de la capital Gran Canaria cuando fue golpeado para robarle el móvil. Claro, esta noticia, en medio del caso mediador, de las vinculaciones que tiene el Seprona presuntamente con este caso, ha generado, por supuesto, muchas especulaciones, pero eso no quita para que a lo mejor estemos ante un simple robo que ha causado, en este caso del que ha sido víctima, pues un alto cargo, un alto dirigente del Seprona. Óscar, no sé si tú tienes más información, pero sí que es verdad que es una noticia que está generando muchos comentarios. Efectivamente, en este caso, porque ocurre además también, evidentemente, como saben, porque algunas lupas, algunas miradas están puestas efectivamente en el cuerpo, en este caso la unidad de Seprona, en algunos, insisto, de la Guardia Civil. Yo
tengo la sensación que es un caso aislado. Conozco poca información porque se ha abierto una investigación, en este caso por parte del Cuerpo Nacional de la Policía, que trata de investigar las causas, efectivamente, los detalles de esa agresión. Caminaba por ese punto, efectivamente, del municipio de Telde. Parece ser que de madrugada, según ha trascendido, parece ser que venía de una cena, de una vivienda, en este caso de ese barrio, insisto, del municipio teldense, y se encontró como, bueno, unos delincuentes, bueno, le golpearon, le agredieron, tuvo que ser efectivamente asistido de manera sanitaria, tuvo que ser trasladado en este caso por los servicios de emergencia al Hospital Insular de la capital Gran Canaria y desde luego, bueno, esperemos que se vaya recuperando poco a poco, pero tratan de investigar las causas y por qué efectivamente, insisto, la brutal paliza y por qué, insisto, el robo de su móvil, pero se ha tratado, entiendo, de vincular también, o sea, se ha tratado de poner la lupa, de sospechar de si ha podido influir, insisto, alguna arista de esto que ha ocurrido sobre el caso Mediador. Para eso lo está investigando la Policía Nacional, pero yo estoy convencido que nada tiene que ver y efectivamente, lamentablemente, desde mi punto de vista, creo, insisto, lo que he podido conocer, que ha sido un hecho aislado, lamentable y que hay que denunciar públicamente, insisto, no solamente porque le haya ocurrido a este capitán del Seprona, sino a cualquier otra persona, que dos delincuentes de madrugada te agredan, intenten acabar con tu vida y te roben. Me parece tremendo. Deseo mucha suerte a la investigación del Cuerpo Nacional de la Policía y esperemos conocer qué ha ocurrido y espero su pronta recuperación a este capitán del Seprona. Todo apunta, como bien dices, Óscar, a que esto simplemente es un hecho aislado, más allá de que pueda dar pie a esas especulaciones. Yo entiendo que todo eso se va a resolver una vez que sepamos el resultado de esa investigación interna que ha abierto la Guardia Civil. El Seprona es una unidad fundamental en la lucha, sobre todo, contra los delitos medioambientales por parte de la Guardia Civil. Nosotros vamos a hablar ahora, vamos a abrir, mejor dicho, la página de la crónica política, porque ya tenemos habemos lista en Santa Cruz de Tenerife de Coalición Canaria. Efectivamente, podemos avanzar que ya la Asamblea de Coalición Canaria en la capital tinerfeña, en la capital de provincia, ha respaldado, ha dado luz verde a la lista que ha presentado, en este caso, bueno, Coalición Canaria en el Ayuntamiento, la lista, los hombres y mujeres que van a acompañar en mayo a ese recorrido para auparse a la alcaldía al actual alcalde y candidato de Coalición Canaria Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza. Por tanto, visto bueno de la Asamblea Local de Coalición Canaria, podemos contarles a esta noche, y ya es oficial efectivamente, que los 5 primeros de la lista, los 5 primeros hombres y mujeres que acompañan a Bermúdez en esa lista electoral son las personas de su máxima confianza. Si me permiten, es el núcleo duro del propio José Manuel Bermúdez, el núcleo duro de su lista electoral. Son, bueno, pues le acompaña de número 2 al señor Bermúdez, la que actualmente, además una histórica de esa lista, una mujer de su máxima confianza, es la que actualmente, además ocupó en su momento los primeros puestos de la lista electoral, es la que fue concejal de fiestas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la actual concejal del Organismo Autónomo de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, que es Gladys de León, irá como número 2 en la lista de Coalición Canaria. Le acompaña de número 3 otro hombre fuerte, primero del comité local y del señor Bermúdez, un hombre de su máxima confianza, Alfonso Cabello, de número 3, es el actual concejal de fiestas en Santa Cruz de Tenerife. De número 4, otra mujer de su máxima confianza, por eso hablo yo, o lo califico como su núcleo duro, es Rosario González. Irá de número 4, Rosario González, la actual concejal de Servicios Sociales en Santa Cruz de Tenerife. De número 5, una apuesta en su momento también del propio Bermúdez, un hombre joven, Javier Rivero, que es el actual concejal del suroeste de Santa Cruz de Tenerife, actual concejal de accesibilidad. Son, insisto, los primeros 5 hombres y mujeres que acompañan en la lista de salida al candidato José Manuel Bermúdez a Santa Cruz de Tenerife. Oye, pero la novedad, en esos 5 puestos no está Evelyn Alonso. Efectivamente, la novedad que podemos contar, insisto, a esta hora de la noche, que en la lista de Coalición Canaria a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife irá como independiente Evelyn Alonso, ex concejal de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife, actual concejal de Seguridad Ciudadana, concejal de la Policía en la capital tinerfeña. Será la número 6 en la lista de Coalición Canaria de la capital tinerfeña, irá al parecer como independiente. Pero entonces tenemos, perdona que te interrumpa, Óscar, porque tenemos que de los 2 concejales que obtuvo Ciudadanos en la pasada mandato, sí, cierto, vamos a decir 3, porque Lascano se fue. Tenemos a Lascano, que acabó en el Partido Popular. Efectivamente. A Evelyn Alonso, Lascano, que fue el que por su marcha, efectivamente, el que dinamitó el gobierno de Patricia. Efectivamente, dinamitó el gobierno de Patricia. Pero es curioso, insisto, Lascano acaba en el Partido Popular, Evelyn Alonso acaba en Coalición Canaria, sí, y Matilde Zambudio acaba en el Partido Socialista, como independientes y
todo lo que tú quieras, pero en las listas. Efectivamente. Entonces, al final, claro, porque avanzamos en su momento que Matilde Zambudio daba un portazo, se marchaba efectivamente de Ciudadanos, no se postulaba, no se presentaba esa candidatura. Ya saben que el candidato a Santa Cruz de Tenerife por Nueva Canarias es el propio Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo. Va, en principio, como independiente en los primeros puestos de Patricia Hernández en el Partido Socialista. Se repite efectivamente la historia, aunque con otro signo político, otra fuerza política. En este caso, protagonizada por Evelyn Alonso. Que se garantiza un acta de concejal, porque Coalición Canaria va a sacar 6 como mínimo seguro. Efectivamente, va como número 6, insisto, como independiente. Yo creo que es la novedad finalmente Evelyn Alonso en la lista de Coalición Canaria. Se lo ha ganado. Le sigue, en este caso, otro hombre, conocido también dentro de Coalición Canaria en algunas instituciones, Leopoldo Carlos Benjumea. Será el número 7. Le sigue, en este caso, a Evelyn Alonso. Leo era de La Laguna. Leopoldo Carlos Benjumea fue en su momento concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Y además también fue consejero del Cabildo Insular de Tenerife con Carlos Alonso como presidente. Por tanto, que tú puedas ser concejal de un municipio y de otro es algo que me sorprende. Sí, efectivamente, con una facilidad terrible. Sí, no, pero fue no solo Coalición Canaria. Fue a La Laguna, perdió el poder, se fue a la oposición. Fue al Cabildo Insular de Tenerife, perdieron el poder, se fue a la oposición y ahora regresa a la capital de provincia en la lista del señor Bermúdez. A mí me llama poderosamente la atención, insisto, en la inclusión de Leopoldo Carlos Benjumea en esa lista. De número 9, fichaje también del propio Bermúdez. Javier Caraballo, un hombre que ha trabajado mano a mano, en este caso conoce perfectamente la idiosincrasia de la fiesta, de la organización de las fiestas en la capital tinerfeña, un hombre que ha trabajado codo con codo en el equipo de Enrique Camacho, director artístico de la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, es el responsable de las fiestas de mayo, un hombre joven que conoce perfectamente, insisto, todo lo que conlleva las fiestas de Santa Cruz de Tenerife, irá del número 9, en este caso de la lista del señor Bermúdez. Y preguntarás, ¿hay algunos hombres y mujeres que no aparecen en la lista y que se caen? Sí, la pregunta es quiénes no están en esa lista, porque ya a partir del 9 entramos en la zona de riesgo donde no se sabe si van a sacar más o menos. Efectivamente, ¿no? se especulaba la posible marcha o caída de esa lista. Son históricos de Coalición Canaria, históricos de las listas de Coalición Canaria. Caen de esa lista Damaso Arteaga. En este caso, efectivamente, un histórico de Santa Cruz de Tenerife, un histórico, efectivamente, lo digo porque ha sido durante muchos años concejal de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, fue en su momento, además, también ha sido un hombre muy cercano. Además, lleva al lado de Bermúdez de la adolescencia. Efectivamente, desde que nació Ati, ¿no? Sí, sí. Un hombre muy cercano, amigo personal, de confianza del señor Bermúdez, pone su fin a su etapa municipal. Ya saben, además, también que le acompañó, estuvo con José Manuel Bermúdez en los tiempos, el Cabildo, en el tiempos inicio, históricos, efectivamente, desde el Cabildo Insular de Tenerife. Cae Damaso Arteaga, pero también cae un hombre importante que ha sido un hombre histórico también dentro de la agrupación local de Coalición Canaria. Otro que ha sido durante muchos años concejal, ocupó otros cargos, efectivamente, en este caso en el gobierno autónomo, como Juan José Martínez, que es el actual concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hay algunas fuentes que apuntan a que Damaso Arteaga, que es el concejal de Obras en Santa Cruz de Tenerife, junto al propio Juan José Martínez, concejal de Hacienda y Vivienda, podrían recalar, insisto, en otra dirección y podrían recalar en la lista que va a liderar al Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila. Algunas fuentes que apuntan a esa posibilidad. A mí hay una cosa que me llama la atención, que me pasa mucho con Coalición Canaria también en La Laguna, y es que creo que la lista va perdiendo perfiles técnicos y va ganando más perfiles, no sé si populistas o más cercanos a la calle, a los barrios. Cierto. O sea, Coalición Canaria se está quitando a gente que está más formada, que tiene un perfil técnico, para atraer a gente que está más cercana. Que represente a distintas sensibilidades, efectivamente, exacto, y que representen a distintos barrios, distintos distritos y distintas sensibilidades. A mí me ha llamado la atención, efectivamente, se me asemeja, insisto, ese análisis que hace David a la lista, efectivamente, en este caso de Coalición Canaria en Laguna, y se me asemeja también, es curioso, es llamativo, ¿no? Hay que hacer un análisis en esa clave a la lista que he podido leer y conozco perfectamente, la lista de Coalición Canaria, por ejemplo, a Santa Cruz de la Palma, la capital palmera, donde representan cada uno de los barrios de la ciudad de Santa Cruz de la Palma. También junto a Damaso Arteaga y Juan Martínez caen Inmaculada Fuentes, que es la actual concejal del distrito de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, también la que fue concejal o la que es en estos momentos concejal Claudia Reverón. Hablando de fichajes, Óscar, porque también hemos conocido hoy algo que estábamos esperando, era dónde iba a ir Vidina Espino. Ya que hemos hablado de personas que han abandonado Ciudadanos que al final lo que se demuestra con todo esto es que era un potaje donde lo menos que había era ideología, sino había muchos intereses mezclados, pero no había una ideología clara, como demuestra el hecho que cada uno haya quedado repartido en diferentes partidos políticos. Pero, ¿dónde va a ir Vidina Espino finalmente? Vidina Espino lo ha anunciado ya públicamente, de momento dice que ella no está en Coalición Canaria, dice que es colaboradora, colabora con Coalición Canaria. Pero eso era antes, eso era hace unos meses. Lo sigue diciendo.
Ella dice que va en este puesto como colaboradora. Ella no ha anunciado que ya está integrada dentro de Coalición Canaria, ha dicho durante las últimas horas. Lo cierto es que Vidina Espino va de número 2 de Coalición Canaria al Parlamento por la isla de Gran Canaria. Acompaña, insisto, al que va a liderar la lista de Coalición Canaria al Parlamento por Gran Canaria, el actual diputado regional, Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez de número 1, Coalición Canaria por Gran Canaria al Parlamento, de número 2, Vidina Espino y de número 3, sorpresa, ya apuntábamos a esa posibilidad, Onalia Bueno, la actual alcaldesa de Mogán. Con la de causas judiciales que tiene Onalia. Efectivamente, irá número 3, donde efectivamente le golpean algunas causas judiciales. Ya saben que Onalia Bueno es alcaldesa de Mogán por un partido que montó, que fraguó, que formó, que se llama Juntos por Arona. Ya saben que Bueno... por Arona no, por Mogán. Por Mogán. Ya saben que la propia Bueno estuvo en su momento en Xuca, otra formación política, que abandonó esta formación política. Además también fue militante del Partido Popular. Actualmente es la alcaldesa de Mogán, insisto, por Juntos por Mogán. Irá de número 3 por la lista de Coalición Canaria al Parlamento por Gran Canaria, acompañada de Vidina Espino y el líder, insisto, de la isla, el actual secretario general de los nacionalistas en Gran Canaria, Pablo Rodríguez. Me voy a quedar con eso. O sea, Vidina va de número 2, nada más y nada menos, pero como colaboradora, ni siquiera como independiente, como va Evelyn o Matilde. En principio Estambul. sigue diciendo que ella, de momento, sigue colaborando con Coalición Canaria, lo que dio en su momento, lo que sigue manteniendo. De momento. Óscar, ¿qué está pasando en Los Silos? Bueno, en Los Silos, en este municipio de la isla de Tenerife, de la isla baja de la isla de Tenerife, políticamente es un territorio muy pequeño, pero ahí hay una crisis, una división interna que le corresponde resolver, o no sé si ya es pasado a la dirección insular del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Insisto, esto está ocurriendo, lo que les voy a contar, en la agrupación del PSOE en Los Silos, en la isla de Tenerife. Hay una división, el partido está roto, hay una guerra interna. Ha estado liderado, en este caso, además en este proceso electoral, en la designación de candidaturas por 2 mujeres. Primero, Macu León, quiero hablar de algunos antecedentes. Macu León es la actual secretaria de Política Local y portavoz del Grupo Municipal, la secretaria de Políticas Locales, en este caso de la ejecutiva del Partido Socialista en Los Silos, es la actual portavoz del Grupo Municipal. Ella estuvo aquí, fíjate, a Macu sí la conocemos porque estuvo en una entrevista que le hicimos. Y otro sector liderado por Carmen Luz Basso. Carmen Luz Basso es actual consejera del Cabildo Insular de Tenerife. No va en la lista, por cierto, en la lista liderada ahora por Pedro Martín, que es el actual secretario general del PSOE en la isla de Tenerife. Se presentaban 2 posibilidades, 2 candidaturas en este proceso de candidaturas. Insisto, una que podría haber liderado Macu León y la otra que quería liderar la propia Carmen Luz Basso. Por cierto, estamos hablando que la secretaria general es Omaira Verde y el secretario de organización es Ángel Hernández. El día 14 de marzo comienza la guerra, comienza la fractura en el PSOE de Los Silos. Les cuento, el 14 de marzo se produce, emiten un comunicado. La Comisión Ejecutiva Local de la Agrupación Socialista de Los Silos, de la que forma parte, por cierto, Macu León como secretaria de Política Local, informa los motivos que han llevado a el órgano, lo leo de manera textual el comunicado, a este órgano del partido que no se convocara dentro de las fechas establecidas la Asamblea Extraordinaria de Elección de Candidatura a la Alcaldía, como han hecho otras agrupaciones del Partido Socialista en Canarias. Dice el comunicado, 14 de marzo. En los últimos meses se han producido 3 modificaciones del censo cerrado a 1 de junio de 2022 y la Comisión Ejecutiva ha detectado diversos errores. Dice el comunicado, no lo digo yo. Incumplimiento de los reglamentos federales, así como posibles irregularidades en los expedientes de dichas modificaciones, denuncia en un comunicado la Comisión Ejecutiva Local del Partido Socialista en Los Silos. Por este motivo, la Comisión Ejecutiva Local se vio obligada a no convocar la Asamblea de Elección de Candidatos y asumir un proceso con las garantías oportunas. Desde la Ejecutiva Local se dio traslado de las supuestas irregularidades, insisto, advertía de supuestas irregularidades en el censo a los órganos superiores del partido para abordar y dirimir una situación que estaba generando división interna. Me cuentan que a día de hoy, insisto, esto lo denuncia la Comisión Ejecutiva del PSOE en Los Silos, a día de hoy no hay respuesta de los órganos superiores del Partido Socialista, como por ejemplo la Dirección Insular del Partido Socialista en la isla de Tenerife, que lidera y dirige Pedro Martín. 21 de marzo lanza un comunicado la propia Macu León. La candidata Macu León anuncia su decisión de no postularse a la alcaldía tras todo lo vivido en su agrupación local. Asegura haber vivido una dura situación personal y advierte de que han querido romper el partido de Los Silos. Se marcha, da un paso atrás, decepcionada, avergonzada y dolida. Un comunicado que emite, por tanto, rechaza, o en este caso, bueno, da un paso atrás y no se postula en su intención de convertirse en candidata
del Partido Socialista a Los Silos. Había otra opción que otro sector estaba promoviendo. Carmen Luz Basso, que parece que quería postularse como candidata también, como adversaria de la propia Macu Fuente a la alcaldía de este municipio. En este caso, ella, bueno, Carmen Luso, según he podido saber, tenía una ventaja en torno a la propia Macu León, porque está apoyada por otro sector potente, y un sector potente que está liderado por un hombre muy cercano a ella y con un gran peso en el Partido Socialista en Los Silos. Se llama José Gregorio Pérez. José Gregorio Pérez es miembro de la Ejecutiva Insular, he podido saber, y nombrado en su momento por Pedro Martín como presidente del consorcio Daute Isla Baja tras la moción de censura de Patricia Hernández en la capital tinerfeña. Y me preguntarás, David, ¿qué tiene que ver Gregorio Pérez con Santa Cruz de Tenerife, con el Partido Socialista de Santa Cruz de Tenerife? Sí, porque era el jefe de gabinete de Patricia Hernández cuando era alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife. Insisto, forma parte de la dirección insular del Partido Socialista. Ese sector liderado con mucho peso por José Gregorio Pérez ha apoyado a la propia Carmen Luz Basso. Y me preguntarás, ¿al final qué ha ocurrido? Pues no se presenta de un paso atrás la propia Macu León. Carmen Luz Basso todavía no ha decidido si va a ser la candidata, o el PSOE no ha decidido si va a ser la candidata, pero sí se está postulando. Y lo triste, que aquí está el problema que tiene el Partido Socialista con ese municipio, que de momento no se ha celebrado una asamblea de designación de candidatos en la fecha que estamos. Y me cuentan que podrían plantearse imponer una gestora al Partido Socialista en Los Silos. Tiene lío Pedro Martín ahora, como efectivamente. Y tú me preguntarás, ¿por qué digo yo que el propio José Gregorio Pérez es muy cercano a Carmen Luz Basso? ¿Por qué tiene esa ventaja Carmen Luz Basso con ese sector también potente de la agrupación local? ¿Y por qué juega en ventaja con respecto a la propia Macu León? Porque José Gregorio Pérez, miembro de la Insular, muy cercano al propio Pedro Martín, es el esposo, el marido de la propia Carmen Luz Basso. Uy, pero eso es hacer un poquito de trampas ahí, ¿no? No lo sé. Esta es la situación. Pues van a tener que dar explicaciones. Bueno, de entrada vamos a ver si se monta una gestora o no, pero... Pero lo cierto es que a día de hoy me informan que no se ha celebrado la asamblea para designar el candidato o la candidata del Partido Socialista a Los Silos. Por tanto, yo, después de relatar todos los antecedentes, de llegar a este punto, que creo que es la parte más noticiable, puedo decir efectivamente que el PSOE tinerfeño tiene abierta todavía, se ha eternizado después de muchos meses, una guerra interna. El partido en Los Silos está dividido, roto y ante una crisis que tiene que resolver el Partido Socialista. Era una alcaldía histórica del Partido Socialista, cierto, en su momento. Su presidente, Santiago Martín, sí, por cierto, que fue alcalde, el histórico alcalde de este municipio. Que perdió en las pasadas elecciones, ahora es Macarena Fuentes, si no me equivoco, la alcaldesa de Coalición Canaria. De Coalición Canaria, y se lo está poniendo fácil el Partido Socialista a Coalición Canaria y al resto de partidos para que gobiernen, la verdad. Cierto. Bueno, veremos cómo resuelven esto. Vamos a ir rápidamente con un apunte también del Partido Socialista, porque ha sido noticia en las últimas horas una persona, un histórico, otro histórico del Partido Socialista, que también ha pasado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, del que acabamos de hablar, y también por el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, vean este titular. Periódico El Día. La incorporación a dedo de Julio Cruz llega a los tribunales por prevaricación, presunta prevaricación. El edil Alfredo Gómez, otro ex de Ciudadanos, ya, bueno, la verdad que lo de Ciudadanos no tiene nombre, pero bueno, Alfredo Gómez, otro ex de Ciudadanos, ha denunciado el nombramiento del político socialista como director de planificación del Ayuntamiento de La Laguna, declarado nulo por el secretario del Pleno. Recuerden que el secretario del Pleno dijo que este nombramiento era nulo, que era contrario a derecho, porque, entre otras cosas, ustedes saben que los altos cargos, los directores de las corporaciones locales de las grandes ciudades tienen que ser elegidos mediante un concurso público, no pueden ser nombrados a dedo. Bueno, hoy la cadena SER de Club Tenerife anunciaba que esta denuncia de Alfredo Gómez ha dado pie a que se abran diligencias penales, ya se han abierto diligencias penales para analizar todo esto, así que vamos a ver en qué queda, porque se le abre otro marrón judicial al alcalde Luis Geray Gutiérrez en La Laguna. Ya dijimos en su momento que Julio Pérez fue un histórico del Partido Socialista, fue secretario general, el todopoderoso, durante mucho tiempo secretario de organización, el número 2 del Partido Socialista en Canarias. Ya saben que... La mano derecha de Casimiro Curbelo. Efectivamente, fue en su momento un hombre fuerte también de Casimiro Curbelo. Ya no es hombre fuerte de Casimiro Curbelo. La relación entre el propio Julio Cruz y Casimiro Curbelo no existe, es nula. De hecho, yo conté en su momento como clave política regional que el propio Julio Cruz fue un histórico secretario de organización del Partido Socialista, porque así lo decidió el propio
Casimiro Curvelo, siendo el histórico secretario general del Partido Socialista en la isla de La Gomera. Además, el propio Julio Cruz fue un diputado regional destacado, fue senador además también por la comunidad autónoma, aterrizó evidentemente, vino otra ejecutiva, vinieron otros hombres y mujeres nuevas en otra etapa del Partido Socialista y se quedó sin hueco, al contrario el propio Francisco Hernández Espínola, eran hombres muy cercanos. Pero bueno, Julio Cruz es funcionario. Efectivamente, es funcionario, igual que Francisco Hernández Espínola, que no ha vuelto a su trabajo, sino en este caso a Madrid con la propia Carolina Daria y ahora a la lista a la ciudad de Las Palmas del Partido Socialista. Y recayó de la mano de una histórica del PSOE, Patricia Hernández, en este caso como alto cargo del propio ayuntamiento, además también con las miradas puestas por parte de Coalición Canaria en aquella época en la oposición, que pedía responsabilidades a la propia Patricia Hernández. Al final se rompe el pacto, o mejor dicho, le imponen una moción de censura a Patricia Hernández, pierde el poder el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife y parece que su siguiente destino fue La Laguna con el secretario general y alcalde Luis Geray Gutiérrez. ¿Qué ocurre? Hay un informe efectivamente favorable del secretario del Pleno, se basa el propio denunciante en ese informe del secretario del Pleno, donde, en este caso consideran que fue una adjudicación directa a dedo y que no pasó por un proceso debidamente legal, es lo que argumenta el secretario y parece que es lo que argumenta el propio denunciante, aunque bien es verdad, me llama poderosamente la atención porque he podido leer en el periódico El Día que el gobierno local ha sacado el puesto a concurso público después de haber defendido el nombramiento legal del propio Julio Cruz. También apunta el periódico El Día en su momento en una publicación que el propio Julio Cruz ha defendido la legalidad de su nombramiento y que lo avalan los informes jurídicos del propio ayuntamiento. En cualquier caso, una papeleta caliente para todo el grupo de gobierno de este municipio tinerfeño. ¿Qué necesidad tenía el Partido Socialista de estar metiéndose en problemas, entre otras cosas, para colocar a Julio Cruz, que quieras o no, es una persona ya del pasado? Pero entre otras cosas hay una situación muy incómoda para Julio Cruz, porque Julio Cruz es funcionario de Comercio, Industria y Turismo, es jefe de servicio del Cabildo Insular de La Gomera. Trabajaría en la misma institución que lidera el propio Curvelo. Yo he dicho que la relación no es buena, por tanto no creo que le apetezca mucho trabajar como funcionario del Cabildo y por eso yo creo que quiere estar en otra institución como por ejemplo Laguna. Yo no sé lo que le apetece a Julio Cruz. Por cierto, en las colas hemos visto la evolución de Julio Cruz desde que era bastante joven hasta cómo ha ido evolucionando en su imagen en los últimos años. Pero lo que sí tengo claro es que los funcionarios tienen que tener mucho cuidado con cómo actúan en su cargo y también cuando salen de su cargo, porque al final hemos visto también a muchos políticos que son funcionarios que después son condenados por prevaricación y que acaban siendo inhabilitados y después ya no pueden ser ni políticos, ni cargos públicos, ni funcionarios tampoco. Y eso evidentemente puede ser un problema. Veremos en qué queda todo esto. Esto está empezando, es una denuncia que ha sido admitida a trámite, pero de momento se investiga esa presunta prevaricación en el nombramiento de Julio Cruz en el Ayuntamiento de La Laguna. Bueno, vamos a cerrar el programa con una noticia que nos ha dejado helados a lo largo de las últimas horas, porque yo personalmente no conocía la realidad de esta enfermedad y sobre todo no conocía, pues la debilidad que tiene el Servicio Canario de Salud a la hora de atender a este tipo de pacientes. Pero bueno, vamos a leerlo y a conocerlo mejor a través de este titular de Diario de Avisos. Canarias es la única región que niega oxigenoterapia domiciliaria para mitigar la dolorosa cefalea en racimos. La cefalea en racimos la padecen en torno, que también se conoce como cefalea de Orton, unos 40 canarios. Es el caso como Geray Núñez, que es un joven tinerfeño que padece esta enfermedad que se caracteriza por insoportables dolores diarios, entre 1 y 10 episodios cada noche o día, y que pueden durar hasta 3 horas. La verdad es que es durísimo los efectos de esta cefalea. Están equiparados con las migrañas más duras y la verdad es que tiene que ser durísimo, insisto, para los pacientes. La realidad es que Canarias no tiene incorporado dentro de su catálogo ese medicamento tan importante de cara a la atención domiciliaria. Sí lo tiene, por ejemplo, si a Geray le da una crisis y tiene que ir a urgencias, le suministran la oxigenoterapia, pero lo ideal sería que esto pudieran tenerlo en sus casas para actuar rápidamente sin necesidad de ir a las urgencias, que ya bastante colapsadas están, y sobre todo para actuar de manera más rápida y aliviar, insisto, esos síntomas tan dolorosos. Pero bueno, quien mejor nos puede contar esta situación es el padre de Geray, Juan Carlos Núñez, a quien ya vamos a saludar por teléfono a esta hora de la noche. No, lo tenemos por videollamada, mejor. En principio lo íbamos a tener por teléfono, pero mejor poder verte la cara. Juan Carlos, te lo agradezco mucho que entres en directo con nosotros aquí en Mírame Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, bueno, lo estaba comentando un poco ahora al principio, ¿no? Personalmente no conocía muy bien
cuál es qué es la cefalea de Orton o cefalea de racimos. Y bueno, leyendo un poco sobre esta patología me encuentro con que, bueno, tiene que ser durísimo padecerla, es, digamos, un dolor de cabeza agudo, ¿no? Tremendo, pero yo creo que es mejor que nos expliques tú en qué consiste para después entender por qué es importante lo que ustedes reclaman y cómo es posible que Canarias sea la única región que no cuente con oxigenoterapia domiciliaria. Pero cuéntanos un poco al principio, Juan Carlos, ¿en qué consiste esta patología? Bueno, esta patología es una patología que se caracteriza por fuertes dolores de cabeza, intensos dolores de cabeza. Y en el caso de mi hijo, que comenzó con 27 años, tiene crisis todas las noches, desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, los 365 días del año. 8 y 10 crisis todas las noches, con una intensidad fantástica, y esa es su vida. Las noches con dolor y los días durmiendo si tiene la suerte de que en este caso no aparece la migraña, que también la tiene crónica. ¿Vale? No aparece la migraña, que también la tiene crónica, porque si aparece la migraña ni duerme de día ni duerme de noche. Durante muchos años la han borrado de medicamentos, esos medicamentos no han servido de nada. A partir del mes de noviembre, que fuimos derivados a Valle d'Hebron de Barcelona, nos indicaron que para este paciente lo mejor sería el oxígeno domiciliario, oxígeno que ya estaban empleando en los diferentes centros sanitarios a los que acudíamos para su crisis en Tegueste y en Tejina. El informe que traímos de Barcelona fue demoledor. ¿Vale? Pues el neurólogo que lo atiende aquí, bajo su prescripción médica y acompañado de lo que también aconsejaban sus pacientes, o sea, los compañeros de Barcelona, decide hacer al Servicio Canario de Salud una petición indicando de manera urgente que, por la patología en la que está mi hijo, necesita el oxígeno domiciliario. Se hace la petición a través del departamento de neumología del hospital, que es algo que no entiendo. Es decir, el neurólogo le tiene que pedir al neumólogo que haga esa petición, y el 1 de enero de este año la neumóloga le contesta textualmente al compañero: estimado compañero, la solicitud de oxigenoterapia que me solicitas no está subvencionado por el Servicio Canario de Salud. Un saludo y hasta ahí. Pero vamos a ver, Juan Carlos, o sea, entiendo que el Servicio Canario de Salud lo que no quiere es financiar este medicamento, que en cualquier caso, realmente, por lo que he leído aquí, son 40 canarios quienes padecen realmente esta patología. O sea, tampoco sería un gasto, y no, por lo que he leído también no parece que sea un medicamento excesivamente caro tampoco para las arcas públicas. Pero si se trata del oxígeno que le ponen en los centros hospitalarios. O sea, mi hijo lo único que necesita para tener unas noches menos duras que las que tiene es oxígeno 100% puro, mascarilla con reservorio, y en 20 minutos, 25 minutos, 30 como máximo, dependiendo de la crisis, a mi hijo se le va el dolor. Mi hijo tiene 2 soluciones, David, 2 soluciones en esta vida. Pasar dolor todas las noches por no tener el oxígeno en casa, estar todas las noches viajando de su casa al centro de salud de Tejina para que le pongan el oxígeno, o coger una caseta de campaña o su coche y dormir en la puerta del centro de emergencia para que cuando le dé el dolor entre y le pongan oxígeno. Yo tengo claro una cosa, David, y voy a hacer, ya esta tarde lo dije en una emisora de radio, y aquí voy a ser exactamente igual de duro. Y perdonarme si puedo, por así decirlo, ser políticamente incorrecto. Lo políticamente incorrecto que quieras, Juan Carlos. Vale, pues mira, el culpable del sufrimiento de mi hijo tiene un nombre, y es el Servicio Canario de Salud. ¿Por qué? Porque le da la gana. ¿Qué razón da para que pacientes como mi hijo, crónicos en cefalea y crónicos en migraña, no puedan disponer del oxígeno en casa? No lo sé, a mí no me lo han dicho. Pero es que no se lo han dicho ni al propio neurólogo. El neumólogo, que es quien tiene que tramitar eso ante el Servicio Canario de Salud, ha contestado lo que te estoy diciendo. Y no es que lo diga yo, tengo documentos que lo prueban. Es más, el neurólogo le pidió a su compañera, a través de un escrito, que lo tramitara para que él, haciendo una petición explícita donde el Servicio Canario de Salud le permitiera a él prescribir bajo su criterio a aquellos enfermos que tuviesen, en este caso, derecho al oxígeno, y tampoco se tramitó.
Mi hijo en la actualidad ha sido derivado al Hospital de La Paz en Madrid para ver si es candidato a una de las intervenciones invasivas del cerebro, porque ya aquí farmacológicamente por mi hijo no pueden hacer nada. Esa es la vida de mi hijo. Y yo lo único que exijo, David, es que a mi hijo se le dé lo mismo que se le da a un madrileño, lo mismo que se le da a un catalán, enfermos como están mi hijo. Y es el oxígeno en casa. Claro, No Juan pido Carlos, nada. por un lado decirte que, claro, ahora ya escuchándote me doy cuenta de... Todavía esto es más grave de lo que yo pensaba, porque al final si se trata de oxígeno, como estábamos viendo en las imágenes, o sea, realmente esto, claro que no tiene un coste importante y además, bueno, pues tiene muchísimas ventajas, como que no tiene efectos secundarios, como que, bueno, realmente resolvería ese problema de salud de tu hijo. Pero la parte que no termino de entender es por qué en Canarias no y en el resto de comunidades, si hay algún criterio técnico que tú hayas visto, que te hayan dicho que pueda justificar esto, ¿cuál es el criterio que justifica esta discriminación, que es lo que es en este caso para los canarios que padecen este tipo de cefaleas? David, yo te puedo hacer llegar un documento cuando tú quieras, del año 2013, en donde la consejera de Sanidad de aquel momento da instrucciones a los centros médicos de a quién se le tiene que suministrar oxígeno domiciliario. Enumero: personas con EPO, personas con apnea del sueño, personas con problemas respiratorios. Cefalea de racimo y migraña no aparecen por ningún lado. No consideran el oxigenoterapia como terapia adaptada para esos enfermos. Es decir, mi hijo, para tener derecho a oxígeno tendría que tener el oxígeno puesto 14 horas diarias, pero como no lo necesita para respirar, sino para que no sufra. Mira, tú sabes lo que está esperando el Servicio Canario de Salud, y mira, y ya me voy a poner muy serio, y lo siento mucho, que uno de estos pacientes cuya enfermedad se le llama la enfermedad del suicida se quite la vida. Hay enfermos que optan por quitarse la vida, David, porque no pueden soportar más este dolor. Y se la quitan. El Servicio Canario de Salud, ¿qué está esperando? ¿Que un canario se tire por un puente, se quite la vida por una botella de oxígeno? Nosotros, yo como padre de un enfermo, no quiero que a mi hijo le den el oxígeno a cambio de la vida de nadie. Yo lo único que pido es que a mi hijo se le trate con la misma dignidad que se te está tratando a un catalán, a un madrileño, a un vasco. Y no con la indiferencia y el olvido que se está tratando a estos trabajadores. Y creo que tengo un problema de conexión, David, y me voy a quedar sin batería. La verdad es que antes de que te vayas te quiero preguntar al compañero Oscar Martín, pero a mí me has dejado impactado, de verdad, Juan Carlos. Sí. Juan Carlos, buenas noches. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Hasta donde sea. Mira, me acaban de pasar una noticia que, lo siento, me voy a quedar sin conexión porque tengo un problema. Mañana en una radio a las 7 menos cuarto de la mañana hablará el señor don Ignacio López Puig, que es el gerente de atención primaria en Tenerife. Hablará sobre el tema de la demanda por el oxigenoterapia a domicilio. Yo estoy esperando como agua de mayo qué va a decir este señor. Mira, en el día de hoy, la presidenta de la Asociación Española de Defensores del Paciente ha hecho consulta a Fiscalía, documento en mano, carta que te puedo mostrar, ha hecho consulta a Fiscalía para que Fiscalía investigue qué está pasando en Canarias con estos pacientes. O sea, ¿estás dispuesto a secundar esa posible solicitud? O sea, acudir tú personalmente también incluso a la Fiscalía. Yo te comento una cosa. Yo, por defender a mi hijo, voy donde sea. Donde sea. El sufrimiento de mi hijo lo paso yo. Los dolores de mi hijo los paso yo. Los llantos de mi hijo los paso yo. Yo llevo así 5 años. Mi hijo pasó de ser una persona alegre a estar sentado todas las noches solo en un sofá mirando al techo, pegándose golpes contra la pared y caminando pasillo arriba, pasillo abajo. Y no se ha quitado la vida por sus hijos. Escúchame, Orca. No se ha quitado la vida por sus hijos. Si yo no tuviera hijos. Y todo porque un señor que está en un despacho con un bolígrafo dice quién vive, quién muere, quién quiere y quién no quiere. Así de claro. Juan Carlos, ha sido más claro, no se puede decir, tú mismo lo has dicho. La verdad es que, insisto, como te decía antes, me ha dejado impactado. Yo te felicito por tener esa valentía, por ser tan decidido a la hora de exponer tus argumentos. Ojalá, estoy convencido de que esto se va a solucionar, pero ojalá yo no lo estoy tanto, ¿eh?
bueno, vamos a intentar que así sea. Vamos a intentarlo. Vamos a poner ahora mismo, por ejemplo, a los muchos medios de comunicación que hemos visto esta noticia, estamos interesados, lógicamente, en que esto se resuelva, en que se haga justicia para tu hijo, para Yeray, pero también para los otros canarios que se encuentran en la misma situación. Ojalá que no haya que llegar a ese desenlace crítico que tú has nombrado y que al final es algo de lo que hay que hablar también libremente. La gente se suicida en este país, la gente se suicida en esta comunidad autónoma y muchas veces se suicidan por cuestiones que pueden ser evitables por las administraciones públicas. Y este quizás es un buen ejemplo. Yo te agradezco que hayas hablado sin tapujos, Juan Carlos. Nosotros nos tenemos que despedir, pero vamos a seguir muy de cerca todo esto y vamos, casi seguro que la próxima semana, si hay alguna novedad o lo que sea, y si no la hay también, volveremos a hablar para no dejar caer este asunto en el olvido, porque yo creo que ser consistentes es fundamental para que este tipo de cosas se resuelvan. David, estaré encantado, estaré encantado. Ahora sí digo una cosa, no voy a parar hasta que los enfermos como mi hijo en Canarias sean tratados con respeto y dignidad. Y no voy a parar. Y voy a ir donde sea. Ya no voy a tocar puertas. No las voy a tocar. Las voy a tirar. Pues Juan Carlos, de verdad. La frase que he dicho. Muchísimas gracias, de verdad, y mucha suerte. Vamos a seguir en contacto, te lo prometo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Tremenda esta historia, Sí, Óscar, efectivamente, además acaba de decir, es muy duro, ¿no? Acaba de decir una cosa importante, no va a luchar por su hijo, sino por todos los canarios que como su hijo están sufriendo esta situación, que entiendo que es muy injusta. Luego es una situación muy dura para su hijo y debe ser un tremendo sufrimiento para cualquier padre, para el padre y una madre, insisto, que se encuentre en una circunstancia, insisto, tan desesperante, tan dura como la que está sufriendo el hijo de esta persona. Es que es tremendo, la verdad es que no nos queda mucho tiempo, pero si te pones a analizar, primero que te cambia la vida, porque completamente. Este tipo de patología surge cuando ya eres un adulto, eres una persona adulta, y te cambia la vida de la noche a la mañana. Pero te cambia hasta la vida al enfermo y a la familia. Y a toda tu familia. Pero te cambia la vida hasta el punto de que, bueno, pues tú lo sabrás, o sea, cuando te da un dolor de cabeza es una cosa súper sensible, ¿no? Pues yo conozco gente con migraña que la he tenido cerca y es algo durísimo. Bueno, pues tú imagínate... Convivir de esa manera. Que esto es todas las noches, los 365 días del año. Y sobre todo, lo más importante, que es que se puede resolver teniendo una máquina de oxígeno a tu lado, al lado de tu cama. Sí. Porque desde que esta gente se le suministra el oxígeno, se le quita el dolor. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Es tan complicado? Esa es la pregunta que hay que hacerle al Servicio Canario de Salud, que la verdad que se está luciendo el Servicio Canario de Salud lleva un tiempo en tremendo. Esta legislatura. Sí, sin lugar a dudas. Vamos a seguir de cerca este asunto, Óscar, porque la verdad es que lo merece y si hace falta volvemos a hablar con Juan Carlos la próxima semana o la siguiente. Ahora viene Semana Santa, es una época complicada, pero hay que seguir insistiendo para que se resuelvan estas cosas y por desgracia ya sabemos que tenemos un gobierno que gestiona las cosas a golpe de titulares. A golpe de titulares. Este gobierno y muchos los anteriores, efectivamente, aquellos responsables de asuntos sociales y sanidad también actuaban a golpe de titular, pero lo sorprendente efectivamente que este gobierno, que además se presentaba como el gobierno de las personas, aquel gobierno de las personas también, por cierto, de Paulino Rivero, pues miren, parece ser que también efectivamente actúan a base de golpes de titulares. Bueno, esperemos que en cualquier caso, aunque sea golpe de titular, esto se pueda resolver por el bien de todos esos canarios que sufren esta cefalea tan aguda, tan dura que padecen, insisto, en torno a 40 o 50 jóvenes en Canarias. Óscar Martín, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, David. Buenas noches a todos. Bueno, nosotros nos despedimos, les dejamos ya con toda la programación habitual. La próxima semana ya les adelanto que el martes, a pesar de que ya entramos en Semana Santa, tendremos programa, tendremos análisis de la actualidad aquí en Mírame Televisión y, por supuesto, seguiremos contándoles todo lo que ocurra a nuestro alrededor y escuchando historias como esta de Juan Carlos Núñez que acabamos de escuchar, que nos ha dejado, la verdad, que impactados, porque es muy importante esta labor que realizamos en los medios de comunicación de darle voz a esas personas que, si no salen en los medios, si no visibilizan esas situaciones injustas que padecen, pues, por desgracia muchas veces no les son resueltos sus casos. Más testimonios como este y otros asuntos de actualidad el próximo martes aquí, pero mientras tanto saben que tienen muchos días con una programación llena de contenidos, de información y de entretenimiento aquí en Mírame Televisión. Así que no se la pierdan, que pasen una feliz noche. Como les dije, mañana entrevista con los responsables de ATAN para hablar del circuito del motor. Eso será a las 8 de la tarde. Que pasen una feliz noche.